aquí hay diferentes investigaciones sobre este tema en Estados Unidos. Sí. Justo, la única que Yo también, hay muy poco. Mm. Hay análisis exclusivo del antiveganismo, alguna cosa. Pero... Bueno, hola a todos. Yo soy Irene de Prado y voy a presentar el siguiente panel de comunicación y discursos. Bueno, ahora tenemos la presentación de Laura Fortea y Coque Mampel de la Universidad de Valencia y van a presentar Ya no soy vegana, narrativas y discursos en torno al abandono del veganismo. Laura Fortea es estudiante de Sociología de la Universidad de Valencia. Desde bien pequeña ha estado interesada en temas sociales y ambientales y animalistas y es por ello que a los 13 años, sin entender todavía todo en profundidad, se hizo vegetariana. No fue hasta los 17 que se hizo vegana y hasta los 18 que descubrió qué era el antiespecismo. A los 19 años entró en un colectivo antiespecista y fue miembro muy activo de este, convirtiéndose en una causa muy importante para ella. Hicieron muchas actividades que ayudaron a acercar el antiespecismo a muchas personas. Ahora desde la sociología quiere poder aportar desde otro lugar distinto como la academia los recién descubiertos para ella estudios críticos animales. Coque Mampel Danta es graduado en física por la UV y máster en física de sistemas complejos en la UIB. Investigador predoctoral en el ámbito de la ecología matemática en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Fundador de Estudiantes por la Justicia Animal, colectivo antiespecista valenciano activo entre 2015 y 2019 y actualmente milita en el antiespecismo entre Mallorca y Euskal Herria. Vale, pues muchas gracias por estar, por organizar esto. Han sido unos días muy bonitos y nada, también muy contento de hacer esto justo después de la charla de María, que creo que marca muy bien todo esto. Laura no ha podido venir por, bueno, pues ya en la académica de la que hemos hablado, pues ha habido otros cambios de última hora que voy a presentar yo, hemos empezado, que es un trabajo que está aún en marcha. Entonces, pues los resultados son preliminares, pero creo que ya hay muchos bastante interesantes que hemos estado viendo. A ver, sin más. Vale. Estoy en está leyendo la lista. Bueno, si no, es igual. Flores. Vale. Pues voy a poner un caso del vídeo que un poco detonó este tema. Los vídeos están en inglés y las guías también están en inglés, pero al final todo estará en castellano y traduciré. El texto está en inglés en la pantalla, pero lo traduciré en castellano. El vídeo está en inglés, ahora luego lo explicaré. Ah, joder. Voy a compartir y vuelvo a compartir toda la pantalla. No. Bueno, paso el enlace por el... Ah, pues por el... Si no... Si vas a Zoom, vete a Zoom. Sí. Está. Pero Zoom, me refiero donde tienes la reunión.
no me estoy haciendo. Está. ¿Ha desaparecido? Pero la llamada está abierta. Ah, vale, porque has ocultado antes el... Sí. Ah, vale, pues ahora necesitas que no esté puesto. Claro. O controlas. No podemos enviar el link por el chat y... Igual, si lo paso el enlace por el chat. Tengo problemas técnicos. Esto. O no sé. Lo pongo y lo explico, es que sí, porque no me sabe mal, pero tampoco perder el tiempo de la gente. Sí, pues, sí. O enviar el link Igualmente, son 30 segundos y por el chat. Bueno, pues sí. Vale, sí, sí. Sí, sí, lo explico igualmente. ¿Qué? Sí, igual sí. Sí, reinicio. Venga, bueno, vamos a reiniciar. Pues nada. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a las que habéis organizado, a todas las que habéis venido, que habéis presentado. Y eso, pues eso, ha sido unos días muy chulos, pues compartir mucho conocimiento, conocer a gente muy igual y vamos a aportar nuestro trocito. Un trabajo que estamos empezando sobre el abandono del veganismo. Y voy a poner, y luego explicaré el vídeo para la gente que está online, un poco el caso de un vídeo que un poco fue lo que nos empezó a plantearnos este tema. Es un vídeo de un canal de YouTube que se encarga de por qué las dietas veganas no funcionan. Es un vídeo que tiene una presentación, como veremos, que no parece el típico, no es el típico fanatismo que vemos, que a veces queda un poco más cutre, sino que está como bien presentado y tal, y es como, ostras. Y empieza con But eating zero animal foods improves health so much. In 2016 study find that 84% of vegans eventually improve their diet. The actor vegan health because it started feeling lethargic in February. And we're vegans for a while, right? So we notice Vegan for a very long time, but I had to introduce fish. even vegan influencers weren't able to make it. Me and my family have struggled with on a vegan diet. Following a vegan diet. I'm ready to maintain it. I'm not vegan anymore. I'd like to tell you the story behind why I think plant-based is not the best direction to head. But eating zero animal foods improves health so much. In 2016 study find that 84% of vegans eventually improve their diet. The actor vegan health because it started feeling lethargic in February. And we're vegans for a while, right? So we Vegan for a very long time, but I had to introduce fish. even vegan influencers weren't able to make it. Me and my Acá tú nadie tiene que ver eso más de una vez. Pero bueno, básicamente lo que pone en este vídeo, comienza el vídeo presentando primero los resultados de un estudio de Fauna que es un centro de investigación que sí que tiene una postura antiespecista, en el que comenta que el 84% de la gente vegana abandona el veganismo. El dato del estudio no es correcto, se lo citan mal. Es un poco más bajo porque mezcla vegetarianos veganos, pero bueno. Y luego muestra una sucesión de varios vídeos de primero personas famosas como Miley Cyrus, Ian Hemsworth y alguno más, y luego unas personas de canales de YouTube y tal, explicando por qué ya no son veganas con crisis de unos segundos.
Y aquí pues empezó un poco el túnel sin fondo de empezar a mirar todo este tema. Porque se ve que hay como todo un fenómeno sobre gente que deja de ser humana. Vale. Y bueno, ya, para mí también, antes de esto, mi primer contacto con lo que sería el veganismo fue hace unos años, editó en castellano el libro El mito vegetariano de David Heath, que es un libro de principios de los 2000, de una persona que cuenta como después de 20 y pico años de ser vegana, pues su collón, todo tipo de problemas, y el libro también hace una crítica bastante fuerte a la industria agrícola y demás. Tuvo mucho revuelo, también como se aprovechó, ¿no?, que estaba haciendo el organismo en el Estado español para reeditar esto y generar esta polémica, que incluso llegó a medios de comunicación, el titular de arriba a la derecha es del Mundo, vale, pues esperas es el Mundo, pero de la directa, pues a mí me decir un poco, es un medio que tengo bastante afinidad y me tal. Incluso me invitaron desde la repartidora, que es un espacio patrocinado, una librería patrocinada de Valencia, para hacer un debate sobre este tema en base a este libro. Entonces, pues me tocó leerme el libro, muy a mi pesar, y es un libro cargadísimo de pseudociencia, de anécdotas, universificar anécdotas personales, en fin, pero bueno, como que fue mi primer contacto, y creo que cuando a mí se empezó a hablar igual de esta historia. Claro, lo que ocurre es cuando una persona es anti-vegana desde fuera, pues se le puede escuchar los argumentos y tal, y si es más afín la gente, pues se va a escuchar. Pero cuando una persona ha sido vegana, sus argumentos es posible que se perciban como que tengan mucho más peso. Porque es una persona que ha estado, lo ha intentado y se ha dado cuenta al ser vegana de que esto no funciona, de que pues las cosas que veremos. Pues lo veo muy relevante estos discursos porque creo que pueden tener mucho calado y el primer ejemplo es que en este vídeo empieza para desmontar el veganismo usando los testimonios de esta gente. Eh, También, o sea, hay, por ejemplo, un subreddit sobre ex veganos, donde la gente habla entre ellos, cuentan sus testimonios y demás. Tiene unos 30.000 miembros, que no es muchísimo para otros grupos de Reddit, pero bueno, hay un cierto discurso en esta comunidad en torno a este tema. También hay bastantes vídeos de canales de YouTube que sí que defienden el veganismo, en los que hablan ya sobre ese fenómeno. O sea, que sí que dentro de lo que sería ciertas subculturas de Internet, por lo menos, es un tema del que se habla y de que incluso, como ahora comentaré también, hay ya, bueno, vídeos de parodia de estas cosas en las que se repiten como un poco hacer un burla de patrones que se repiten y demás. Y eso. Entonces vamos a explorar este fenómeno. La idea también más tarde, hacer una investigación más, más local, hacer entrevistas y más, pero hemos empezado a centrarnos en el tema de YouTube. Eso es. Entonces, gente famosa no estamos mirando, solamente estamos buscando vídeos de YouTube que sean, ya no soy vegano. Y cogemos este único vídeo, lo estamos estudiando de forma aislada, más que nada porque nos interesa desde el punto de vista comunicativo, ver, ¿vale?, qué es lo que la gente puede igual estar expuesta, y no somos que la gente conozca el contexto de cada canal, sino que, pues he visto este vídeo, tal. Y también porque, claro, sería imposible entrar ponerse en la primera fase, analizar también el contexto de cada canal, entonces estamos viendo solamente, analizamos el vídeo, el texto de cada vídeo. Entonces, es un trabajo que está en proceso, estamos en un recopilado unos 70 vídeos, hemos ya pues, generado las transcripciones, he empezado a anotarlos. De los resultados que voy a presentar, no voy a hablar de cuestiones cuantitativas, de qué porcentaje de gente y qué argumentos, me vas un poco todas un poco más de, bueno, pues mucha gente, poca gente, es muy común, o sea, es poco este lenguaje menos riguroso, pero bueno, creo que llevamos algunas ideas y sí que hay patrones que se repiten bastante, incluso en la muestra aún un poco pequeña que hemos estudiado. Todos los vídeos he visto, o sea que pues, sí que tengo más de casi 24 horas de vídeos, y son muy divertidos, y eso para analizar con detalle aún. Vale. Voy a mostrar así rápido todas las... así para ver como un poco desde lejos
todo lo que son los títulos y las miniaturas de los vídeos. Están ordenados aquí por cronológicamente. Pues vamos, el primero que hemos encontrado es hace 9 años. Luego el siguiente, que es también el más visto, ahora matizaré también, hace 7, y luego vamos viendo pues cómo pues, están más asociados. Ya también analizaremos plan de si hay momentos donde se publica más y tal, eso está pendiente. Sí que quiero matizar sobre lo que aquí son el segundo y el sexto vídeo, que un poco el hecho de que queríamos solo incluir uno, el segundo no lo analizamos, aquí es un vídeo que critica lo que es más la comunidad vegana y al poco tiempo saca el vídeo de que deja de ser vegano. Y este canal es interesante, tristemente, porque es un caso que se hizo muy famoso, porque esta persona hace vídeos estos de que te grabas comiendo mucha comida y después de empezar estos vídeos, cuando dejó de ser vegano y como por morbo y por, bueno, se sigue en este canal. Aquí pongo un titular sobre este canal, creo que del país, contando esta historia. Y también pues eso. Pues claro, aquí se junta pues eso, ¿no? Pues el morbo, el raíz del veganismo, la gordofobia y tal, pues ha generado que este caso pues tenga mucho resonancia mediática y es uno de los vídeos más vistos de los que estamos analizando. Vale, pues aquí más. En general, pues el patrón de los títulos es bastante repetitivo. ¿Por qué no soy vegana? Paréntesis algo, como se suele hacer en YouTube. Y vemos que en general, pues aquí ya podemos ver un poco el tipo de canal, que suelen ser canales de blogs, canales de estilo de vida, de este tipo de cosas. No son canales, la mayoría, que estén centrados igual en un tema fuera de su persona, ¿no? Sino que aunque hablen de cosas, hay canales que hablan de veganismo, de algún deporte, de lo que sea, pero canales en general de personas. Nada, pues más y más vídeos. Y aquí pues estos son todos los que tenemos ahora. Aquí hay algunos, esta edición está actualizada, hay algunos más y algunos que se nos han colado en los que usan este título también como un poco de clickbait para luego hablar de cosas de gente que sigue siendo vegana o que igual solo critica el uso de la etiqueta, por ejemplo, o critica ciertos sectores de la comunidad vegana, entiendo la comunidad como lo que es la comunidad en Internet, la comunidad en YouTube, para que se haga bastante referencia. Y algunos otros también de lo que son las visualizaciones, podemos ver que, bueno, muy pocos vídeos acumulan la gran parte de las visualizaciones, como suele ocurrir. El segundo, el que se ve en rojo, es el que he comentado. Y algunos de estos depende también de simplemente si el canal en sí era más popular o no, ¿no? El vídeo más visto no tiene mucha especial. De hecho, la mitad del vídeo es contando cómo se va a hacer un ranch en no sé qué de Los Ángeles, pero es un canal que ya tiene muchos seguidores, entonces, claro. Y aquí lo mismo, ¿vale? Aquí ya habla un poco el físico, o sea, la escala esta está logarítmica, o sea, que va saltando como de 10 en 10, o sea, que los números se apretan arriba y se ve que básicamente esto es muy común en muchas distribuciones, que tienes, pues, muy poca gente acumula, pues, muchos libros, muy pocos libros acumulan muchas ventas, muy poca gente con mucho dinero, tal. Y hemos empezado a analizar más o menos en este orden, que tenemos que, pues si analizamos 10 vídeos del principio, tenemos el 75% de las visualizaciones. Aunque queríamos analizar los otros, no es principal de tanto. Estos son los vistos. Vale, pues ya comenzamos en lo que es el estudio de este, y voy a decir un poco el perfil general. Siempre, pues eso, obviamente hay excepciones, y es que igual todo no se salvar en esa persona, pero, como era de esperar, para la mayoría de esta gente, la salud es o el motivo por el que se hicieron veganas o un factor importante en su vida. Hay gente que luego, después de hacerse vegana por salud, introduce también cuestiones éticas, cuestiones ambientales, hay un poco una mezcla, pero siempre el tema de la salud figura como bastante prominentemente en la motivación de la gente. Muchos de estos casos, hay gente que ha sido vegana bastante tiempo, y incluso varias personas hacen referencia al mismo canal de Free de Banana Albert, que no conocía, que es un canal de una chica vegana que parece que ha tenido mucho impacto. En general es gente que, bueno, así juzgando de ese a través de la pantalla, que su situación socioeconómica parece bastante cómoda, en ningún momento se habla de, no, me dejo el veganismo por cuestiones económicas o lo que sea, y bueno, pues esperas, ¿no? En plan de, pues, al final tener acceso a tener un canal de YouTube, pues no es algo súper complicado, pero bueno, ya requiere unos ciertos recursos mínimos. La muestra es en inglés, la mayoría de gente es de Estados Unidos, de Canadá,
de países del entorno anglosajón. Y bueno, también por eso más adelante queremos un poco hacer un estudio propio más centrado en el contexto más local. Se habla mucho, hay un lenguaje que se repite mucho en cuestiones espirituales, científicas, en el comentario de mucha gente. Y en general hay gente que sí que tiene algunas críticas a la industria, algunas críticas muy tibias a desigualdades y demás, pero el discurso es bastante liberal o bastante desclasado, bastante neutro en temas. No hay un esto muy político. Y ahora, bueno, ahora lo que voy a hacer simplemente es, voy a mostrar pues 4 o 5 temas ocurrentes, comentarlos un poco, no están todos, luego comentaré algunos que mira, pues quien quiere preguntar que se desenvolupe, que desarrolle un poco más esos, y comentar un poco, luego pondré algunas citas pues de diferentes personas que hablan de cosas parecidas, y eso, pues la idea es pues dar como una idea así general, y ya podemos ver esto y bueno, pues ya más adelante pues queremos centrarlo un poco más. Vale. Sin ningún orden, el primer tema que hemos observado es la prevalencia de diferentes formas muy poco saludables o muy tóxicas relacionarse con la salud. En varios casos la gente menciona explícitamente que tiene algún TCA. En otros casos, pues claro, no podemos, no estamos en ese perfil, no somos personas expertas en esto, no vamos a diagnosticar a nadie, pero sí que se muestran muchos patrones muy problemáticos con la comida. Y aquí hay dos vertientes. Una es el tema, la cuestión especialmente de la delgadez, de la presión estética, de esta asociación que se ha hecho con la salud y las plantas y el tema del peso, las calorías, ¿no? Un discurso anticuado dentro de la ciencia nutricional, pero que tiene mucho impacto. Y aquí también pues entra gente que también tiene TCAs concretos, pues tipo anorexia y demás, le comentan que, bueno, pues el organismo le permite pues, restringir su dieta, le permite no preocuparse por las calorías, porque al final asumen que, bueno, pues no hay tanta grasa, no hay lo que sea, ese tipo de cosas. Y luego, en el otro lado, también está esta obsesión por la salud perfecta, que igual ya no está tan en la cuestión tan estética, tan de peso, pero sí que, bueno, y de hecho se menciona, esto llaman como ortorexia, que es un concepto que se acuñó por Steven Bratton, y él empezó a esto viéndolo en el contexto del tema de es un término que no está súper aceptado en las comunidades científicas, pero habla de pues eso, se describe como un desorden alimenticio en el que la gente está obsesionada con encontrar la panacea de alimentación, de eliminar pues, el consumo sin aceites, ahora como sin gluten, sin no sé qué tipo de cosas. Mira, pues aquí 4 citas de 4 personas diferentes sobre esto, las leo en castellano. Una cosa enorme que hizo el veganismo para mí es me dio una excusa para poder matarme. Otra cosa que aumenta. He atravesado 3 lesiones diferentes, ortorexia, anorexia y comer compulsivamente. Y todos se han justamente secado un poco entre ellos. Otra cosa simplemente al principio que he desarrollado un desorden alimenticio a una edad muy temprana. Y otra pregunta, yo no era vegana en ese momento, simplemente era anoréxica. Y luego dice que estaba buscando algo que me pudiese un poco quitar esta ansiedad que tengo en torno a la comida. Y bueno, estoy haciendo más o menos esto, ¿no? Pues 3 o 4 citas para tampoco saturar, pero bueno, hay más personas que hablan de este tema. Vale, aquí relacionado con esto en parte, una cosa que ocurre mucho, que en inglés se llama flip-flopping. Flip-flop es pues, chaquetas, no sé cómo traducirlo ya en castellano, pero bueno, como rebotar, un poco máquina de pinball, ¿no? Es que en esta búsqueda la gente pues, prueba de todo. Ah, pues ahora me hago vegana, no es suficiente, me hago vegana. Ah, pues en verdad esto está mal, pues ahora tengo que no sé qué. Incluso a veces yendo de extremo a extremo, como también veremos más adelante. Aquí hay mucho autodiagnóstico, mucha obsesión por, uy, tengo un pinchazo aquí, y dices, pues igual es gas, tengo que esperar 5 minutos, pero es que tengo no sé qué, ¿no? Mucho. De nuevo, no queremos tampoco cuestionar los testimonios de la gente ni entrar a juzgarlos, porque sí que habrá gente, seguro que tiene problemas reales, pero se ve este patrón de estar mirándose mucho y autodiagnosticando y leyendo en fuentes muy diversas, algunas que igual son cuestionables. Y
Y en estos casos, claro, ocurre que de la misma forma que llegan al veganismo, es casi el mismo camino por el que lo dejan. O sea, que es curiosa esta simetría en la que no hay un cambio en su postura, sino simplemente que han ido a la siguiente cosa. Y vale, aquí mira, iba a poner un vídeo de una de las citas, pero no lo voy a poner porque si no me cargo la presentación. Entonces, leo la primera. He probado prácticamente todas las citas que hay. He sido carnívoro, he sido keto, he sido vegetariana, he sido vegana, he comido crudo vegano, he seguido la dieta estándar americana. Y esta se quería poner el vídeo. Comenta, hice un ayuno en Hawái, un ayuno frutal con hierbas, he ido por las hierbas, 80-10-10, que es una dieta que creo que es 80 carbohidratos, 10 proteína y 10 grasa, me suena. Alto en carbohidratos, bajo en grasa, he hecho alto en grasa, he hecho comida integral basada en plantas muchos años, he hecho comida basura vegana, he probado todo. Bebí mi propia orina durante 2 años, casi cada día durante 2 años. Suplementos, inyecciones, o sea que estamos ya aquí unos extremos de probarlo todo, en fin. Y otra persona comenta, también animado para ver qué fuentes tiene, en plan de... Y escuchaba a todos esos gurús de la salud y todos esos doctores holísticos. Esta persona también lo comenta desde su punto de vista de que ya no escucha a esta gente, ¿no? Como viendo como un fallo de su pasado de escuchar a toda esta gente y me hice vegano porque esta gente, y ahora me he dado cuenta que tal. Y bueno, básicamente las fe que me da es como que pues, tienen esta ruleta y pues la giran a ver qué sale y a veces pues acaba mal la cosa, ¿no? Y luego es como, claro, bueno, igual el veganismo no es el principal de tus problemas, ¿no? Pero bueno, estoy intentando ser lo más escrito posible, pero a veces pues, no entra. Vale. Ahora que hemos tomado los patrones, yo hacer un resumen en general de cómo es un viaje común, que de nuevo, pues igual a una persona pues, le falta un paso, le sobra un paso que estoy tocando aquí, es un poco como hacemos una media de mucha de esta gente, pero las que son bastante parecidos en muchos casos, con sus versiones. Pues en general la mayoría de la gente cuando hace vegana le va bien. Incluso comenta que, vamos, le curó todo, le da, y hay gente que entró a ser vegana porque sí que tiene algún problema de salud y el veganismo se curó, o entró por lo que sea y todo bien. Y a cabo de un tiempo que es muy variable, estamos viendo casos de gente que le pasa a los meses y gente que le pasa a los 15 años, es el rango en el que nos movemos, comienzan problemas. Y aquí he puesto algunos de los más comunes. Hinchazón y problemas gastrointestinales se mencionan bastante frecuentemente y la gente lo asocia a una dieta tan fibra. Comentan muchos temas neurológicos, dificultades en la concentración, cansancio, el foggy brain, tal cual, como la cabeza nebulosa, que es de lo que habla, por ejemplo, Miley Cyrus. Es un término que también se repite mucho. Aquí también nos interesa en el futuro ver cómo como algunos conceptos y tal, pues podemos ver cuando aparece por primera vez y hay interacciones entre los vídeos. Al final es un marco de más de 7 años, pues muchos de estos vídeos recientes han visto algunos, incluso citan por nombre algunos de los anteriores, ¿no? Entonces es normal que haya algunos conceptos que se repitan tal cual, incluso por influencia interna. Y hablamos también que tenían que comer mucho volumen, que nunca estaban saciadas. También recuerdo mucha gente se alimentaba con alimentaciones buscando una alimentación muy natural, de una forma romantizada, o alimentaciones prácticamente crudas, haciendo ayunos. Entonces, y aquí pues asociar, ¿no? Pues claro, tiene una dieta baja en proteínas, no me sacia, no sé qué. Y luego se habla mucho también de problemas hormonales y socialmente, o sea, toda la gente que comenta eso son mujeres, en general la mayor prefiero son mujeres, porque al final pues, el veganismo tiene esta distribución, pero se menciona esto, incluso gente que dice, que imagino que esto lo habrán visto en algún lado, pero en este tema queremos luego tratar de buscar sus fuentes, ¿no? Porque hay unos temas que recurren mucho, que de algún lado han salido, que las mujeres necesitan consumir animales para consumir esas hormonas, porque la generación hormonal del cuerpo no es suficiente y ahora hay gente que comenta cosas de pues, ¿no? Problemas en la menstruación irregular, incluso perderla. Claro, si tienes una dieta deficiente calóricamente,
uno de los primeros casos de tu cuerpo es en plan, pues si hijos no tengas, pues ya no menstruas, ¿no? Pero bueno, se menciona mucho este tema de temas hormonales y se hace como énfasis en algunos casos que, como el veganismo, es especialmente difícil para las mujeres. Se habla mucho de ansias de alimentos, de cravings, y se asocia esto muchas veces a esto, ¿no? En plan de, wow, es que tenía como muchas ganas de comer leche, de comer carne, de hacer un huevo frito. Esto es porque mi cuerpo lo necesita. Y bueno, no sé, a veces que me hacen ganas de comer no es justamente lo más saludable, pero bueno, comentan mucho esto. Y muchas veces es el decir, vale, pues hoy voy a escuchar mi cuerpo y me como esto es como muchas veces el primer paso. Y bueno, normalmente hay como algún catalizador, algún evento concreto que es lo que igual llevan tiempo pensando esto, dándole vueltas al tema, pero hay algo que les hace como optar el cambio. Pues algún tipo de evento traumático, a veces relacionado con la salud, a veces alguien, por ejemplo, muere el perro con el que vive y esto como que siente estar muy mal y a raíz de eso pues es un poco cuando comienza a hacer el cambio. O sea que aquí es un caso que no tiene nada que ver con su salud física, ¿no? Y otros pues también situación, pues un par de personas están con una pareja que es vegana o un entorno de gente vegana, cuando dejan este entorno pues tiene como una etapa en la que se hacen las cosas, mudanzas, cambios de situación física y demás. Y luego mucha gente, claro, aquí no sabemos cuál es la realidad que hay detrás, pero cuentan que el efecto de la bomba del veganismo, me comí un salmón y de repente todo se solucionó. Esta historia ocurre muchísimo. Y en algunos vídeos de los que he visto de gente vegana comentando esto, hablan del ex-vegan exhale, que es como la sensación de cuando ya dejan el veganismo, si es una situación, a ti te está estresando y suponiendo un esfuerzo de ser vegana, el simple hecho de ya está, ¿sabes? Dejar de preocuparte, que igual, eso es conjetura de youtubers, ¿eh? No, pero bueno, pues una cosa que toca. Bueno, ya aquí unas cuantas citas. Más o menos buscando como igual una por cada cosa que os he comentado en este viaje, y todos son de personas diferentes. Pues sobre los próximos años en mi etapa en plantas me sentía genial. Estaba yendo todo bien, me sentía lo mejor que no había sentido nunca. Otra persona comenta en otro momento, estaba ansiando alimentos los últimos 2 meses, estaba ansiando muchos alimentos de origen animal. Y si mi cuerpo me está enviando estas señales de que le falta algo, no escuchar a mi propio cuerpo es como una tradición, porque obviamente me está enseñando estas señales por un motivo. Y aquí en esta cosa, ¿no? Esto es más como un típico en la pseudociencia, espiritualidad, también de como tomarlo como eso es así. Y obviamente, pues de yo me está enviando señales, ¿no? Y luego, un ejemplo de evento traumático, comentaba una semana antes de empezar a incorporar alimentos de origen animal en mi vida, tuve vale, claro, esto es oral, quedó un poco raro, un ataque de pánico enorme que me metieron al hospital. Y luego esa persona cuenta un poco más tarde. Al instante que comí carne, mi ataque de pánico se fue. O sea, no estoy de broma. Como me comí unos huevos y ya estaba, guau, ya está, me siento súper relajada. Y otra persona cuenta, probé salmón, que al menos es uno de los alimentos más típicos, con los que la gente empieza. También asociado al tema de omegas y eso, como el tema neuronal hace esta conexión. Tuve 8 onzas de salmón una noche, me levanté a la mañana siguiente con 0 congestión, 0 nebulosidad cerebral, 0 migraña, 0 falta de claridad. Me sentí lo mejor probablemente en los últimos 3 años. Estaba como, sí, qué coño. Pues un poco este es sí, el camino que cuentan muchos de esos casos de cómo pues, la montaña rusa de la salud, ¿no? En el contexto de empezar y dejar la alimentación vegana. Vale. Y luego vale, ¿y qué pasa luego? Vale, tú. Bueno, lo que ocurre al final, pues hay gente que aquí he puesto pues, más o menos un espectro que 5 situaciones diferentes finales hay. Hay gente que simplemente es yo quiero ser vegana, pero por lo que sea. Hay gente que sí que tiene problemas de salud previos y tal, no puedo ser vegano, no consigo y tal, y simplemente buscan minimizar al máximo esto. Hay gente que vuelve a una postura más bienestarista, de no, pues era solo como carne orgánica, no sé qué, alimentada en pastos y tal. Hay gente que simplemente pues, vuelve a ser omnívora y ya está, y tampoco entra en sí, ya está. Termina el organismo y no demos vueltas. Mucha gente entra en estas cosas de, bueno, ahora es una alimentación intuitiva, como lo que me pide el cuerpo, alimentación ancestral, también está
fetichización de los pueblos originarios y demás. Y luego hay gente que se hace carnívora, se alimenta prácticamente exclusivamente de productos de origen animal. Y aquí es un tema que no entra en esta charla, pero que también es el discurso entre el carnivorismo es bastante interesante. ¿Me salto las citas? Vale. Bueno, ya está, ese es el final, ya está. Vale. ¿Bien? Vale. Pues las voy a así rápido y ya cierro. Os comentaba una que hay algunos mataderos que son horribles los animales, pero en mi opinión es tu trabajo como consumidor determinar qué apoyas y yo siempre intento comprar pues eso, de corral, sin jaulas, orgánico y tal. Aquí también está un poco lo que decía este discurso bastante liberal ¿no? de usar el consumo como arma y tal, ¿no? Y otra ya, bueno, les hago un rezo porque ese es el regalo definitivo. Siempre voy a estar agradecida por ello. Y no solamente una comida para mí, no solo comida, es una vida, es un sacrificio. Siempre voy a apoyar a los animales. Hablando de lo que se los come ahora. Yo también, pues siempre he creído muy fuertemente en la alimentación ancestral y creo que siempre nuestros cuerpos están construidos de una forma y si no le damos lo que necesita, se va a escasar. Y otra comenta, pues sí, ahora estoy haciendo básicamente basado en animal, como muchos huevos, mucha carne, muchos órganos, el hígado y demás. Pues eso, lácteos crudos y de vez en cuando miel cruda. Y nada, bueno, hago un comentario que nos queda por hacer, pues evidentemente pues seguir con anotar los vídeos y cerrar esto y aparte de entrevistas. Y también, bueno, pues dejo esos temas que igual no me cabían por tiempo, por tal, pero los comento así rápido por si luego pues, bueno, tenéis preguntas o queréis hablar informalmente después. Algunos temas que hemos identificado que aquí no están, pues es como ahora de la comunidad vegana, que se menciona bastante. Pues bueno, no sé qué, y a gente como que le influye no sentirse acogida por la comunidad vegana en esto. Lo que hemos hablado, el discurso detrás del carnivorismo, de la lógica científica, pseudocientífica que hay detrás, la presencia muy fuerte de discursos muy individualistas, siempre hablamos desde el yo, de mi cuerpo me va bien esto, yo no sé qué tal, el efecto de la cuestión social, ¿no? Que se cuenta bastante, y otra vez en el discurso carnívoro porque es muy importante y pues, y bueno, no entrando en conclusiones de todo esto, creo que bueno, la obvia es que tenemos que desindividualizar el discurso, no centrarse tanto en tú tienes que comer así o no comer así, sino es una cuestión global, tenemos que cambiar el sistema. Y mira, si tú no llegas al 100%, pues no llegues, pero evitar esta cosa de todo o nada que hay y pues eso, pues crear redes de apoyo, que sea sistemáticamente más fácil llevar una alimentación vegetal y que se vaya más allá de la alimentación. Y bueno, lo dejo aquí y luego ya tenemos más tiempo para hablar. Bueno, muchas gracias, Coque. Ha sido muy interesante y bueno, un tema que todos nos hemos planteado muchas veces. Gracias. Bueno, ahora la siguiente charla va a ser en euskera, entonces, pues si queréis coger los auriculares para la interpretación. Y la gente que nos está viendo desde casa, para la traducción en el canal de Telegram. Gracias. Vale, orain Olatz Arantzeta Reboredo eta Leire Morras hurrengo hitzaldia emango digute eta titulua da
hau. Esto no va solo de toros. Animalietan oinarritutako entretenimendua, lobiak eta haien diskurtsoa Espainian. Olatza Zeta Reboredo, doktore gaia eta ikertzailea da Pompeu Fabra Unibertsitateko Komunikazio Departamentuan, eta Unika Kritik Ikerketa Taldeko eta UPF Center for Animal Ethics-eko kidea. Haren ikerketa eremuetako ondorengoak dira. Animalia ikasketa kritikoak, interes taldeak, lobiak eta animalien errepresentazioa komunikabideetan. Ingeles ikerketetan lizentziatua da Euskal Herriko Unibertsitatetik eta hedabidei, boterei eta aniztasunari buruzko nazioarteko ikasketak masterra UPF dauka. Olatz Kompas proiektuaren kudeatzailea da eta Compassion in Spain, How Interest Groups Contribute to the Perpetuation of Animal Captivity and Exhibition izeneko doktorego ikerketa burutzen ari da proiektu honen barruan. Bestalde, Leire Morraz Aranoa, antzinate zientzetan doktorea da. Filologia klasikoa eta antzinako munduko masterra ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean. 2023ko urrian bukatu zuen doktoretza, unibertsitate berdinean. Bere interes nagusiak filosofia grekoa eta gizakiz besteko animalien estatus morala dira. Gai hauek bere tesian jorratu zituen. La animalidad y el estatus de los animales en el Tratado de Abstinencia de Porfirio de Tiro izenekoa. Gaur egun Pompeu Fabra Unibertsitateko Komunikazio Departamentuko ikerlari postdoktorala da. Bertan, kritik ikerketa taldeko Kompas proiektuko eta UPF Center for Animal Ethics-eko kidea da. Eskerrik asko aurkezpenagatik Irene, egun on guztioi eta eskerrik asko berriz ere kongresua jarraitzen ari zareten guztioi. Olatz AIK2024 Geu eta Leire Morraz Aranoa gara. Eta gaurko aurkezpenaren izenburua, esto no va solo de todos, animalietan oinarritutako entretenimendua, lobiak eta haien diskurtso Espainian da. Elkarrekin lantzen ari garen gai bat da, baina Olatzen tesi doktoralaren parte dena. Beraz, lanaren zati gehiena Olatzen burutu du eta nik kolaboratzen dut pixka bat. Aldez, aurretik hemen duzue jorratuko ditugun edukin aukide txiki bat. Lehenik ikerketaren testuinguruari buruz hitz egingo dugu. Ondoren metodologiari buruzko apunte motz batzuk egingo ditugu. Gero ikerketaren behin-behineko emaitzak aipatuko ditugu. Eztabaida eta ondorioetara pasatu horrez. Hasteko, guztiok jakingo zuenez, gizakiz besteko animaliekin ditugun harremanak ez dira egoera natural baten emaitza, haietan artekari askok eragiten baitu. Adibidez, isuri ekonomiko eta politikoak, instituzioak edo da eragile sozialak. Hain artean lobiak eta juntan. Irudikapen honetan ikus daitekeen bezala, gizartean existitzen eta zabaltzen diren pertzepzioak aktore interesdunek sortzen eta bultzatzen dituzte. Diskurtso zehatzen bidez. Honek eragin zuzena dauka errukitasun sozial eta pertsonalean. Kasu honetan, errukitasun kontzeptua ez dugu tutsu kristau edo religiosoarekin erabiltzen, baizik eta Martin Nussbaumek erabiltzen dut bezala emozio moral eta proaktibo bat bezala. Sufrimenduaren aurrean mobilizazioa eragiten duena. Eta pasibotasunaren ordez atzo lorapendek sok moralekin erakutsi zuen bezala. Gizartean eraldaketa eta jarrera aktiboak bultzatzen dituen emozio moral. Interes nature hauek errokitasun hau murrizten eta blokeatzen saiatzen direla argudiatzen dugu aurkezpen honetan. Legeek adierazi duen moduan, hau gizartean sekulako inpaktua dauka, eta daukan inpaktu honek aldi berean interes talde hauek erabiltzen duten diskurtsoa dauka
azkenean, ariatzen dutena aldatzen du. Eta konpas proiektuen barruan, 3 industria ezberdinen interesaldeak aztertzen ditugu. Atzororiak azaltzen moduan, esperimentazioari zain, areagi, arrautz, erikadutearen think tank eta lobide ezberdinak ikasten ditugu, baina konkretuki gure kasuan, entretenimienduaren industrian zentratzen dira. Konpasen helburu nagusia Espainiako zenbait interesalde, gainontzeko animalienganako errukitasun sozialarengan eragina izan dezaketen narratiba nola zabaltzen dituzten ikertzea da, eta zein nolako diskurtsoak zabaltzen dituzten ikertzea. Gure kontestu konkretuan, entretenimenduan, animalietan oinarritutako entretenimenduari buruz lantzen dugu, eta hemen Laura Fernandezek egin zuen mapa bat daukagu. Hemen zoologiko eta polioizain ikusi dezakegu eiza gertzen dela, animaliak erabiltzen dituzten zirkoen taldeak, eiza, txakur lehiakak, karriak, eta beste hainbat animali daude inguru hauetan. Konkretuki, gure ikerketan, 5 interesalde aztertzen ditugu. Zeintzuk dira ikasten ditugun taldeak? Fundación Toro de Lidia, Asociación Circos Reunidos, Asociación de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos en España, la Federación Española de Galgos, eta Unión de Criadores de Gallo Combatiente Español. Izen hauek uste dut dagoeneko nahiko txoezatzen dutela, eta guk aztertzen dugun orduan, dira tauromaquia, animaliak erabiltzen eta erabiltza defendatzen dituzten zirkoak, zaldi lasterketak, txakur lasterketak eta oilar arrostak ere. Gure metodologia diskurtsoaren analisi kritikoa da, eta guk egiten duguna fitxa batzuen bitartez, hemen horrean dugun korpusa aztertu. Momentu honetan atraztei erramentarekin hasiko gara analisia laguntzen, kualitatiboa izanez, irudi eta perspektiba kuantitatiboa ere eukitzeko, gauza konkretuak zenbat aldiz agertzen diren eta zein frekuentziarekin ikusi ditugun ikusteko. Konkretuki, 3 dimentsio desberdin aztertzen ditugu konpas proiektuaren barnean. Eta hauek komentatuko ditugu gaurko aurkezpenean. Irudikapena da zentralamen. Orduan, animalien eta hien erabilera edo esplotazioaren irudikapena aztertzen dugu. Aldi berean, industriak bere ekintzan eta bere buruasoan aurkezten duen begiratzen dugu. Eta azkenik, gizartearen eta kontsumitzaileen irudikapena zein den. Hemen ikusi dezakegun moduan, Fundación Toro de Lidia da korpusaren gehiengoa errepresentatzen duena, eta nahiz eta 2014tik aurrerako testuak ditugun, gehiengoa 2014tik aurrekoa da. Hau ez da gauza aleatorio bat, hau dator, eta interesalde hauek, data konkretu hauetan, hasi zirelako sortzen, edo presentzia asko handiago eukitzen, sare sozialetan, eleberrietan eta gizartean. Generalki orduan beraien testuak, bertatik aurrera, hasi dira gizartean inpaktu handiago eukitzen. Orduan, zer erakusten du diskurtsoaren analisi kritikoanek? Gizatik besteko animalien eta haien irudikapenari dagokionez. Ondorengo informazioa ematen dugu analisionik. Alde batetik, esplotatutako animalia hauek beti haien esplotazioarekin kolaboratzen dutela irudikatzen da. Hau da, animalia hauek baimena ematen dute, eta ea bolondresean parte hartzen dute jarduera esplotatzaileetan. Hemen ikusi aldiren argazki hauek Asociación de Circos Reunidosekoak dira, eta hau ondo irudikatzen dute. Goiko argazkian, elefante honek leihotik burua sartzen du, eta gizona agurtzen du, lagunarteko giroa balitza bezala. Eta bigarrenean, gizonak elefantea besarkatzen du, esplotatzaile eta esplotatuaren arteko harremana hermatizatuz eta idealizatuz. Bigarrenik, interesalde hauek normalean asko nabarmentzen dituzte esplotatzen dituzten arrazen portaerak edo ezaugarriak. Eta esplotazioan parte hartu nahi duten ere probatzat erabiltzen dituzte. Adibidez, oilar auskaren industriako aktore Gallo Combatiente Español ditzenen arrazaren oldarkotasuna eta agresibotasuna behin eta berriz azpimarratzen dute. Hain zuzen ere, arrazaren izenak berak putzu hau dauka.
borrokatzea bere naturaren baitan dagoen zerbait balitz bezala. Orduan, horrela, esplotazio hau naturalizatzea lortzen dute diskurtsoaren bitartez. Normalean ere, arrazen deskribapen ilusteak egiten dituzte, eta aipatzen dituzten ezaugarri guztiak industriari lotuta daude. Behar, hausketako edo zezenketetako erabilitako norbanakoak, agresiboak eta indartsuak dira, adibidez, berikotasuna erakusten dute, eta aldi berean ere haietan maskulinitate tradizional honen ezaugarriak islatzen dituzte. Alde batetik agresibotasuna, baina beste aldetik ere ohorea eta moral gerlari bat. Azkenik ere animalia hauek atleta bezala irudikatzen dituzte, lehiaketekin disfrutatzen duten animaliak bezala irudikatzen dituzte normalia. Bueno, Fundación Escucriba, Asociación de Creadores de Geu Español, web horrian ikusi gabetik testu hau, eta ondo ikusten da nola azpimarratzen dute hau ez, coraje, valor, moral de combate, eta ezaugarri guzti hauek oinarri ezartzen dizkiete. Haien naturan egongo dauden ezaugarriak izango balitz bezala. Industrien autoirudikapenari dagokionez, alde batetik, esan daiteke haien burua, hiritar, profesional eta legaltzat aurkezten dutela beti. Hau da, haiek herriaren parte dira, baina aldi berean, hiritar formatuak dira, badakite zer egiten ari diren, eta haien esplotazio jarduera era legal eta profesionala egiten dute beti. Horrez gain, haien burua, kontserbatzaile error batean jartzen dute normalean, ingurumenaren kontserbazioa, kontserbazio genetikoa eta kulturala haien ardura da. Eta gauza hauek zaindu eta babesten dituzte. Bestalde, interesgarria da, beti bi diskurtso paralelo eta kontra esankor aurkitu ditzakegula. Batzuetan, haiek diskriminazio kulturaren biktima sakrifikatuak dira, kantzelazio kulturaren biktimak, eta inklusioaren eta berdintasunaren alde borrokatzen duten pertsona konprometituak dira. Baina beste batzuetan ordea, gizartearen gehiengoaren ordezkaritzat aurkezten dute haien burua. Jendeak deskribatzen duen zerbitzu bat eskaintzen dutela besterik ez. Orduan, egoeraren arabera, paradoxa honen alde batean edo bestean kokatzen dira, depende ze estrategia hartu nahi duten. Eta kantzelazio kulturaren ideia honen inguruan oso interesgarria da, adibidez Fundación Toledo daukan No hay derecho plataforma, ez da bidezkoa plataforma, hemen Twitterreko txuritxo ikusi dezakegu negar kanta batekin. Erasupenean dauden martir moduan aurkezten dute bere burua industria gehienek. Zirkoiena, lasterketenak ez dute honelako erretorika hainbeste erabiltzen. Baina beste guztiak suizidio sozial bat buruz hitz egiten dute. Hau da, diote, leirek adierazi duen moduan, kulturak bat bizirik mantentzen duten azkenengo pertsonak direla. Hizkuntza berik honen barnean, eta diskriminazio kultural eta religiosoa erabiltzen dute. Orduan, defentsa eta babesa behar honen aurrean, beraiek adierazi dutena horrela delako, beraiek prestatzen dute horien burua, honen kontra gobernuak laguntzea eta diskriminatuak diren pertsonak laguntzea. Rola hartu egiten dute. Eta orduan, jarduera honen aurkako esfortzu hori, ulertzen dute lehenik eta behin antikonstituzional moduan, bortizkeria izango aliatzen moduan, eta zaurgarritutako sektore baten aurkakoa dela. Orduan, taldeak eta abokatuak dituzte honetan lanean, egunero eta salaketa publiko gai egiten dituzte. Hau ez da bakarrik sare sozialetan gertatzen den zerbait. Legediarekin, denuntziekin, hiri osoak salatu egin dituzte. Eta herrietan saiatu denean adibidez, zezenketa buruz kontsulta popular bat egitea, beraiek legediaren bidez akordatzea ekiditu egin dute.
Horrez gain, jarraituz diskurtzaileen laburrenarekin, kontsumitzaileak eta gizarteak zelan aurkezten dituzten oso interesgarria uste dugu kontestu honetarako. Gehien bat, animalismoak, antiespezismoa edo beraiek industria animalista deitzen dutena aurkezten duten erarengatik. Beraien hitzetan, orokorrean gizarteak gaizki informatua dago eta manipulatuak izaten ari dira gobernua infiltratzen ari diren industria animalistaren bitartez. Orduan, beraien burua, interesgai, beraien babesetik hitz egiten dute, esanez, animalismoek izkutuko interesak dituztela, eta animalia jatorrizko produktuak kontsumitzen dituen oro, entretenimendurako animaliak erabiltza defendatu behar duela esanez. Hau da, errekalea baldimazarea, orduan zezinketen alde egon behar zera, nahiz eta zezinketen alde zegoen, eta aurka baldimazaude, oposaketa geldoa edo pasiboa izan behar da. Hau egiten ez baldin baduzu, diskriminazio aktiboa egiten ari ditzakeako. Hemen ikusi dezakegu, zaldi lasterketen kasuan, beraien jardunaldiak era BIP eta interesgarri edo ekonomikoki oso positibo izan daitekeen esperientzia moduan saltzen dutela, laguntzatuz eta honen atzen dagoen sufrimendu guztia eskutatuz eta nire komentatu den moduan, atleta antzeko kirolari moduan aurkeztuz hemen barruan dauden erabiltzen diren animaliak. Horrez gain, aktore hauek guztiek sekulako legitimitatea daukate sozialki eta gobernuaren barnean, Ministerio de Cultura y Deporten barruan, beraien web orrialdea daukate, eta ez dituzte bakarrik erabide propioak, eta beraien web orrialdeak, baizik eta podcasten bidez eta hainbat irratsaioen bidez. Toki guztietan daude benetan jartzen baldin bazarete beraien izenak bilatzen, ikusi dezakezue elkarrizketetan eta toki guztietan agertu daitezkela interes talde hauen pertsonak. Orduan, horrez gain, oso interesgarria da animalistuntzako ikustea zelan beraiek zezenketen defendatzaileetako materialak sortzen dituzten diskurtso konkretua emanez eta argudioak sortuz, animalismoan edo antiespezismoaren kontra esanez, ¿qué le dirías a un antitaurino para convencerle de que la tauromaquia merece ser salvada? ¿Por qué debemos abandonar el debate sobre la prohibición? Eta, marko honetan, liburu honen promozio ez dugu egin nahi, ez eman bideik talde honi, guk dugu, pasa dezakegu. Hemen, ikusi dezakegu beraien diskurtso oso profesionalizatu dagoela eta bildumak egiten dituztela jenderi hau aurkeztuko eta beraiek erraminta moduan erabilia izateko senatuan egindako diskurtsoak dituzte barnean, eta honek sekulako erraminta diskurtziboak ematen die, agian gaian oso adituak ez diren, edo interes gutxi daukaten pertsonei. Hemen ikusi dezakegu aldi berean, diskurtso kontraesanen honen barnean, titular oso interesgarriak daudela, beraiek beste industria antzekoei, kontrako gauzak esaten dituelako, agian animalistek, hau ikusi dezakete dezapentza, ostras, accidentally based, azkenean esaten ari da, animalistatzat den batek, 4.000 txerri hiltzen dituela egunero. Hori interesgarria da eta horrek hipokresia bat adierazten du. Honek adierazten nahi duena da txerrien onartzen bat baduzu, zezenketena onartu behar duzula. Eta antzeko, hemen linbiuko zatitxo bat dago, baina politikoei idazten dizkiete honelako gutunak, adierazizik, hipokresia honen aurrean, ez gazte industria baldin badukate, largu industria baldin badukate herrian, ezin dutela zentzura hau egin kulturaren kontra eta beste praktiken kontra. Honez nahi, beraiek ethics washing deitutako zerbait erabiltzen dutela guiatzen dugu. Erlazio publikoen barruan, animaliak honela erabiltzen jarraitza justifikatzeko egiten den diskurtso baten aurrean gaude. Hau da, erabilera estrategikoa daukago aurrean. Gobernu eta gizarteari sinistarazten diete industriak benetan duela, baina babes asko handiagoa duela. Eta aldi berean argudio soziala benetakoa den, baina asko seriagoa hartzen dutela. Orduan, komunikazio estrategiko honekin komunikabideen etikatik fusionatu daitekeen eta pentsatu eta aztertu behar den zerbait da. Honez gain, pertsubasiari bizitza egiten da erlazio publikoetan, baina gure kasuan uste dugu manipulazioaz egiten dezakegula azkenean
errukitasun edo erantzun sozial honen aurrean lobia egiten dutelako kontra. Ikusten dute zein sentsibilitate sozial dauden eta beraien interesak eta politika ekonomikoa dela eta esploitazioa justifikatzeko prestatzen dute diskurtsoa. Kritikei aurreratuz kritikak izan daitezen. Orduan erabiltzen dituzten narratibek mitoak eta nahasmenak sortzen dute, kontzentzu zientifikoa dauden datuen aurrean, publikoa sufrimendu jauritzen dute, eta gainera kontrako egiten estanda kontrolatu egiten dute jende askok animalismoa eta antiespezismoa zerren dakite beraien bitartez. Erradikalismo oso kontraesan eta arraio baten bitartez, orduan lobby erreakzionario honen aurrean oso garrantzitsua da ikustea zelan aurkezten dugun gure burua. Bai, eta ja bukatzeko ondorioak, orain arte esan duguna pizka laburtzagatik, ikusi dugunez, interes talde hauek edukiak eta narratibak produzitzen dituzte. Eta, bueno, horako mezuak zabaltzen dituzte gizartean. Animaliak existitzeko esploatatuak izatea nahi eta behar dute. Haiek sektore profesional eta gardena dira, argazkinetan ikusi daiteke Fundación Torno de Lidiako ordezkari bat Espainiako agurtzen. Publiko dago zamena, bien eta berriz aipatzen dute eta azpimarratzen dute. Aldi berean, haien defentsa, lobby hauen defentsa, kultura, gizarte eta ekonomiako interesekoa da. Eta haien aurka baldin bat zaude, radikala zara, manipulatzen ari zara gizartea, agenda ezkutua eta perversoa daukazu. Eta horren aurka, industria defendatzea da familiako abestea, rurala abestea, produktu nazionalak bultzatzea. Eta zergatik garrantzitsua hau ikastea. Hau garrantzitsua da, beraien lanaren artean divulgazioaz gain defentsa legala dagoelako. Horrez gain, lobby zuzena egiten dute gobernuan alderdi politikoekin, adituak bidaliz, txostenak bidaliz lege konkretu batzuen kontra egiteko, eta iritzi publikoan uste duguna baino eragin handiagoa daukate. Eztabaidetan, albizetan, manifestazioa konbokatzen. Horrez gain, industrientzako salbuespenak lortzen dituzte, erraminta honelako gozak egiten, eta legeek babesten dituzte konstituzionalki. Orduan, erantzun koordenatu eta babesen sozial honen aurrean, uste dugu diskurtsoaren puntu ahul batzuk adieraztea interesgarri izan daitekeela. Aldi batetik, esatea dagoeneko ez dutela sufrimendua ez ezatzen. Dagoeneko ez dut ezaten zezenek sufrimendurik ez dutela. Edo adibidez, oiarrek ez dutela sufritzen borrokatzen dutenean, edo txakurrek superondo pasatzen dutenik karrairak egiteakoan. Moralitateari eta tradizioari buruz hitz egiten dute. Orduan, erlo honetan, berekin eztabaidatzea eta irabaztea diskurtsioki askoz errazagoa da. Horrez gain oso bioexistenzialistak dira. Argudioak izanez, arrazek, konportamendu konkretuak ekartzen dituztela eta personalitate edo individualismorik ez dagoela. Honen aurrean zientziak eta hainbat arlo akademikok argudio ematen dizkigu. Gainera, animalismoa zahaltzeko duten era oso kaotikoa da beldurra sortzeko. Eta esaten dutenean, animalismoak ezerra elkarriko duela eta kulturiarik ez dela egongo honen ondorioz, piztiak talderen existentziak adibidez honi guztik kontrako ematen dio erakutiz herritarrak herriko festak eta hainbat gauzak egin daitezkela, arazorik gabe, kultura ez dela desagertzen eta herriak osatu dezakela animaliak esplotatu gabe. Orduan, beraien burua bestea nahian, eta koalizioak sortu nahian ikusi dugun titularen antzera, beste industriak atakatzen dituzte. Hori erabili dezakegu, erabili daiteke eta kontraesan hauek adi egotea erabili ahal izateko. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Olatxe eta Leire gai oso garrantzitu hori buruz hitz egiteagatik. Eta, bueno, orain hurrengo presentazioa izango da online, la siguiente presentación va a ser online y bueno, ya va a ser en castellano.
Bueno, empiezo presentando los siguientes ponentes. José A. Moreno y Berta Martínez Hidalgo. Vale. José A. Moreno es doctor en comunicación y máster en estudios universitarios sobre medios, poder y diversidad en la Universidad Pompeu Fabra y graduado en periodismo por la Universidad de Sevilla. Es miembro del proyecto de investigación COMPAS sobre lobbies y compasión animal en la UPF. Su línea de investigación principal aborda la comunicación medioambiental y los grupos de interés. Berta Martínez Hidalgo es estudiante del grado de Sociología en la Universidad de Barcelona. Colabora en el proyecto COMPAS en materia de análisis de redes discursivas de grupos de interés en la prensa y tiene interés por la investigación en asuntos de salud pública. Realiza labores de voluntariado para el cuidado de animales abandonados en Barcelona. Hola, ¿se nos escucha bien? Sí, pues escuchamos. Vale. ¿Y la presentación funciona? ¿Se ve? Se ve todo bien. Vale, pues aquí estamos. Muchas gracias por presentarnos. Comenzará Berta y luego continuaré yo. Buenos días. También se me escucha bien, ¿no? Sí, también te escuchamos bien. Perfecto, gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo soy Berta Martínez y junto con mi compañero José Antonio Moreno les vamos a presentar nuestro trabajo, análisis de coaliciones en prensa española en torno al debate sobre las macrogranjas y sus impactos. Este proyecto, esta investigación la hemos realizado dentro del proyecto de COMPAS en el que actualmente formamos parte José y yo. Y sin más dilación les presentamos ahora los puntos en los que se dividirá la presentación. Pasamos al índice, perfecto. Y esto es solo pues, para tener una idea un poco más clara y estructurada de lo que ha sido nuestra investigación. Así que sin más dilación vamos con el primer punto, que sería macrogranjas, ganado y debate político. En julio de 2021, el Ministerio de Consumo, con el líder Alberto Garzón, lanzó una campaña titulada Menos carne, más vida, para concienciar sobre los altos niveles de consumo de carne aquí en España y los enormes impactos climáticos y para la salud humana. Formando parte de esta campaña, Alberto Garzón realizó una entrevista en el diario de The Guardian, en Reino Unido, en el que se posicionaba en torno al tema de las macrogranjas, diciendo que eran granjas de intensivo donde los animales no viven de manera ética ni de manera natural. Y en general aclaró que no le parecía correcto anteponer un nivel más alto de producción a lo que sería el bienestar animal y la salud de las personas. Esta entrevista obviamente causó un revuelo bastante importante dentro del gobierno español y dentro de la prensa, en el que participaron diferentes actores de la sociedad, algunos criticaban a Garzón e incluso pedían su dimisión, y otros que criticaban lo mismo que él, que son las macrogranjas. Ahora mismo estamos en un momento en el que la evidencia científica es clara sobre los beneficios a reducir el consumo de productos animales y la filosofía moral apunta hacia el tratamiento ético de los animales no humanos. Han de intentar desarrollar políticas para desalentar el consumo de la carne, aunque este movimiento puede verse obstaculizado por la desgana política, económica, sociopsicológica y cultural. Nuestro artículo intenta ofrecer una revisión teórica de la comunicación de los impactos de la ganadería y las coaliciones discursivas. El siguiente punto que tenemos es agricultura animal, medio ambiente y prensa. Y tenemos una primera frase que resume muy bien lo que sería todo este punto de la investigación, y es: el sector ganadero está bajo escrutinio por la gravedad de sus impactos morales, ambientales y biomédicos. Esto, aunque nos quede muy claro a todas las personas que estamos aquí hoy,
no lo es tanto para otras, así que tenemos que seguir aportando pruebas. Uno de los problemas ambientales más destacados es el impacto climático. Y es que si el consumo de productos animales se redujera en Estados Unidos un 50%, esto llevaría a una reducción per cápita del 25 al 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero y una reducción del 23% en las tierras utilizadas para cultivos de pienso en Europa, dejando espacio para mucha reforestación necesaria. La agricultura industrial moderna introdujo una forma de ejercicio sistemático de violencia hacia los animales, concentrándolos en espacios cada vez más pequeños y empleando técnicas que los cosifican aún más, lo que ha ayudado a desencadenar movimientos por los derechos de los animales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver de cómo se habla de la representación mediática de estos impactos y encontramos que hay una baja visibilidad de los problemas relacionados con la ganadería, especialmente en Estados Unidos, Canadá, España, Australia, Reino Unido e Italia. Si nos centramos en la prensa nacional, ya de aquí vemos que existe una gran tendencia a mostrar noticias de los impactos climáticos, aunque persiste mucho el sesgo carnista. Se podría decir que persiste la defensa ideológica del consumo de carne. Hace unos años, como se ve en la diapositiva, surgió una corriente llamada CAMS, por sus siglas en inglés, o Estudios Críticos de Animales y Medios, en español, que esta intenta básicamente desafiar las representaciones dominantes de los animales y cómo éstas afectan a sus vidas. Cuestionan cómo comunicarse captando los intereses de los animales, intentando crear un espacio donde sus voces puedan ser escuchadas y representadas de manera justa. De manera similar, existe otra teoría que se llama el punto de vista animal, que es del autor de Donovan, que afirma que en lugar de teorizar sobre cómo los animales sienten, viven, etc., la fuente epistemológica principal debe provenir de los propios animales. Esta teoría podría ayudar a comprender cómo se representa la ganadería en los medios de comunicación, ya que esta tiende a recibir una cobertura bastante discriminatoria y suele ser abordada de manera muy inadecuada. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que intentamos con este estudio es contribuir a la línea de investigación sobre la agricultura animal en los medios y con un enfoque de análisis de redes discursivas. Entonces, en el siguiente punto ya pasamos a otro tema de la investigación, yo diría que uno de los más importantes. Y antes de entrar en lo que hemos encontrado, tenemos que discutir qué son los lobbies. Los lobbies son asociaciones de grupos de interés que conectan a la ciudadanía y al Estado. Muchas veces sirven como canales de transmisión de demandas ciudadanas que al final se acaban convirtiendo en formulación de políticas. Existen dos tipos de lobby, los directos y los indirectos. El primer tipo se dirige directamente al poder político, se basa en la participación directa en la formulación de políticas. Y el segundo tipo, el indirecto, tiene como objetivo crear un estado de opinión positivo hacia los intereses que intentan defender. Utilizan la influencia sobre otros stakeholders y utilizan medios de comunicación o la opinión pública. Este sector que hemos analizado reúne poderosos lobbies industriales que defienden sus intereses en la arena política de la Unión Europea. Además, los lobbies del agronegocio se están volviendo cada vez más activos e interesados en el caso de la industria ganadera, dado que se ha visto comprometida por sus múltiples impactos y esto ha llevado a recurrir a la comunicación propagandística. Como resultado, el sector ganadero, a través de los grupos de interés y otros actores, ha construido discursos de rechazo hacia los impactos que provoca la propia ganadería. En este apartado también analizamos lo que sería el discurso y las coaliciones que se formaron en torno a él en este debate. Y para el caso de los discursos de la ganadería orientados a los daños causados por la misma, no solo son perjudiciales porque contrarrestan las posibles soluciones hoy, sino que también insertan en la sociedad y ralentizan la implementación de posibles cambios en el futuro.
Las coaliciones discursivas son fuerzas sociales que actúan conjuntamente, aunque no necesariamente en interacción directa, en pro de un objetivo común. Para el caso de las coaliciones del discurso sobre la agricultura animal, hay un tipo que armoniza con la industria, que le resta importancia a los impactos, y otra que desafía a la industria y expone la importancia de estos impactos. Ahora le daré la palabra a mi compañero José para que siga con la metodología y los resultados. Muchas gracias, Berta. En el caso de este estudio, hemos utilizado una metodología que se conoce como análisis de redes discursivas. Partiendo de la base teórica que comentaba la compañera, hemos tratado de buscar a partir de la prensa española qué coaliciones, es decir, qué agrupaciones de organizaciones, de entidades, de actores sociales aparecen, no en base a estar coordinadas, sino a decir lo mismo, más o menos. Es decir, a estar en contra o a favor de las macrogranjas en este caso. Entonces aquí partimos de una muestra que elaboramos con 10 periódicos españoles, que son El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Periódico, El Confidencial, El Diario, El Español, Diario de Sevilla e Infolibre, para tratar de ofrecer variedad de grupos editoriales, líneas editoriales y diversidad en este tema. Y escogemos un periodo que va desde la publicación de esta entrevista en The Guardian hasta 4 meses después. Entonces así recogemos un poco los posicionamientos de los distintos grupos de interés que han ido hablando sobre el tema y que la prensa ha ido representando. Para ello cogemos textos que tengan macrogranjas como palabra clave en el titular y el primer párrafo, y de aquí obtuvimos unos 270 textos que analizamos con esta metodología, que se basa en marcar por cada argumento que dice un grupo de interés qué posicionamiento tiene contra o a favor de las macrogranjas, en una herramienta que está diseñada por un autor que se llama Philip Leifeld y facilita la codificación manual de los textos. Entonces, lo que vimos al principio de todo fue el número de organizaciones que había. En los 270 textos aparecen 140 stakeholders o actores o organizaciones, como lo llamemos. Estas son sobre todo industriales, también del campo de las ONGs y de la administración, algo menos de la política y mucho menos de fuentes de tipo académico como universidades o think tanks. Em, Después, el análisis que hicimos fue ver qué papel, qué peso tiene cada organización, porque aunque haya 140 y parezca que el debate ha sido muy diverso, al final son 10 las que acaparan más de 2/3 de las menciones en la prensa. Y en concreto estas son organizaciones políticas. La primera, la más destacada, es Unidas Podemos, que fue la coalición de la que forma parte el ministro que lanzó esta campaña y esta entrevista, y también el partido en la oposición, el PP, y el socio de gobierno de Unidas Podemos, PSOE. Entonces, este debate es eminentemente político porque lo han iniciado desde la política, pero también se unen otros grupos de interés como son los industriales. Aquí tenemos a UPA, a Saja y a COAG, que son los que aparecen a continuación de los grupos políticos. Y no es hasta después de estas organizaciones cuando empiezan a surgir ONG de tipo ambientalista o de tipo de defensa de los derechos animales que se unen al debate, aunque hayan sido menos representadas. En este caso, en el análisis también hemos visto por periódico si aparecían reflejadas más críticas o más menciones no críticas con las macrogranjas, y llamaba la atención como en periódicos como en el diario.es, que aparentemente tiene una línea editorial alineada con la campaña del ministro y con el tema de la crítica a las macrogranjas, ha visibilizado más la falta de crítica, los actores industriales o otro tipo de actores que criticaban al ministro, los ha visibilizado más que periódicos como El País o La Vanguardia, que se han centrado más en las temáticas ambientales o en la regulación de las macrogranjas.
Esto no quiere decir que el periódico se haya posicionado al visibilizar más a unos o a otros, porque simplemente puede que en el diario hubiera más textos de tales grupos cuestionan al ministro y al final tampoco implica un posicionamiento del periódico, pero sí que nos dice mucho sobre qué tipo de fuentes utiliza, a cuáles les da más visibilidad y al final qué mensaje está transmitiendo cada periódico. Al darle más visibilidad a esas críticas, pues también les ha dado más relevancia en el debate a esos grupos que no han cuestionado y que incluso han defendido la explotación animal en las macrogranjas. Después, el análisis continúa con el análisis, con el estudio de los argumentos, porque aquí como anotamos por cada organización, que aquí aparecen en los puntitos, no sé si se verá lo suficientemente grande, em, estas organizaciones, para criticar o defender las macrogranjas, utilizaban argumentos que hemos ido notando de forma inductiva. Podemos ver en el lado de la izquierda, en rojo, los que defendían la industria y las macrogranjas, y en el lado de la derecha, los grupos que criticaban las macrogranjas. Esto no quiere decir que en el grupo de la derecha todos los grupos sean defensores de la liberación animal. De hecho, en el caso concreto de las macrogranjas, están alineados discursivamente desde quienes defienden la explotación extensiva, como quienes defienden que se cierren y regulen macrogranjas, como quienes las cuestionan por los sufrimientos que tienen allí los animales explotados. Y en el otro lado, en el lado que defiende la industria y las explotaciones intensivas, aparecen sobre todo pues, asociaciones del sector, también administraciones, partidos políticos. Y bueno, aún estamos trabajando también en cómo visualizar mejor este gráfico, porque hay mucha información y quizá podamos filtrarlo o limpiarlo con simplemente los principales stakeholders en cada lado para hacer un análisis más concreto. Así a simple vista, lo que destaca es que la coalición contraria, la crítica a las macrogranjas, ha sido mayor y más diversa que la que ha defendido la industria. Es decir, realmente la prensa ha visibilizado más la crítica que a la defensa de la industria en cuanto al número de organizaciones y fuentes que ha consultado. Para visualizarlo mejor, traemos algunos ejemplos. En este caso, un ejemplo de defensa de la industria, en el que la consellera de la Generalitat de Esquerra decía un argumento para no meterse con la industria al enfrentarse a esta polémica, donde decía que si se dedicara todo el día a comer acelgas, no estaría lo suficientemente preparada para responder a las preguntas punzantes del periodista que le estaba hablando. Entonces, es un argumento que al defender a la industria también deja entrever una ideología carnista, una falta de voluntad de cuestionar a la industria que es tan importante en Cataluña en este caso, y así evitaba la polémica. Otro ejemplo, en este caso, de una organización de la industria, el ECOAG, es el texto en el que defiende que el modelo extensivo es el que hay que promover y no el de las macrogranjas, y que en este debate no se está pensando en los ganaderos, dice textualmente, que todo se ha politizado y que lo que hay que avanzar es en explotaciones familiares. Y por último, traía un ejemplo de quizá no el único, porque hay algún grupo más, alguna organización más, pero de las pocas organizaciones que han puesto el tema del sufrimiento animal y de la agencia de los animales explotados en estas factorías en el debate. Y es la organización de Jane Goodall, el Jane Goodall Institute, que tiene una sede también no sé si en Madrid. En este caso, lo que cuestiona es que no se esté hablando de que en las macrogranjas, en la ganadería, la industria ganadera a cualquier escala, lo que se explota son individuos capaces de sentir satisfacción, miedo, dolor, como menciona en la entrevista, y esta gente diciendo que las macrogranjas son inmorales y que además destruyen el medio ambiente. Es quizá de los pocos discursos que hemos encontrado que anteponen el problema del sufrimiento animal y el cuestionamiento ético por encima de razones de corte antropocéntrico que se centran en el empleo,
en los temas políticos o así. Entonces, como conclusiones de este estudio, lo que hemos visto es que dentro de la campaña del ministro Garzón hubo este momento discursivo en el que se empezó a hablar de macrogranjas a raíz de la entrevista de The Guardian, y es el trozo de periodo en el que hacemos este estudio. Y lo que vemos es que quien empieza el debate, en este caso Garzón, y su coalición es quien tiende a liderarlo. Esto está en consonancia con estudios previos que hemos hecho en otros contextos, como en el caso del Reino Unido y el debate sobre el impuesto a la carne, donde empezaban think tanks y al final los think tanks lideraban el propio debate, no los partidos políticos. En este caso empiezan partidos políticos y son los partidos políticos los que aparecen más representados, pese a que otro tipo de lobbies, grupos de interés y entidades se sumen al debate. También hemos visto que la coalición crítica con las macrogranjas es más diversa, que incluye más diversidad de ONG, centros académicos o incluso aparte de la industria. Y lo que esto nos muestra es que hay ciertos debates políticos que de forma pragmática buscan el avance en los derechos animales, la reducción del consumo de productos de origen animal, donde pueden llegar a unirse intereses de organizaciones bastante opuestas, como pueden ser en este caso entidades que pedían que se regulasen las macrogranjas o se dejasen de instalar o se prohibiesen en ciertos contextos y así, porque querían ganadería extensiva, explotaciones de tipo intensivo, y también se une con el discurso de entidades que tampoco querían las macrogranjas, pero por otros motivos de índole ambiental o de sufrimiento animal. Y ahora le vuelvo a dar la palabra a Berta para cerrar nuestra presentación. Perfecto. Pues ya en la siguiente diapositiva, como demás conclusiones, hemos observado que hay un predominio de las organizaciones políticas sobre las asociaciones o fuentes profesionales. Esto puede que se deba a que el debate fue empezado por una figura política o también puede ser por otros intereses mediáticos. Nos hubiera gustado mucho ver en más equilibrio entre la figura de los stakeholders y las figuras del mundo académico, ya que estas solo representan el 9% del total de organizaciones. Y en particular, los derechos de los animales en todo este debate no se han discutido y las cuestiones sobre la regulación de las condiciones se han minimizado o incluso se han dejado fuera de la discusión. Para avanzar en este sentido, son muy útiles las propuestas provenientes de las CAMS o el punto de vista animal de Donovan sobre incorporar los intereses de los animales explotados a la hora de informar sobre esta industria. En términos generales, este estudio trata de ser una contribución a la investigación sobre el impacto mediático de los grupos de interés. Y en este caso se muestra cómo los diferentes actores se alinean discursivamente sin estar coordinados, cómo la prensa utiliza fuentes para establecer su agenda y cómo los partidos políticos entran dentro de la dinámica del debate mediatizado. Es de interés avanzar en esta línea de estudio para comprender mejor la responsabilidad compartida entre el periodismo y los grupos de interés. Y ya como último tenemos una imagen que nos ha parecido muy curiosa, ya que a la clase política se la representa de forma discriminatoria, como a un cerdo. Y si lo llevamos al debate que hemos analizado, podemos pensar que se le representa como aquello que precisamente por lo que debería estar luchando, por los derechos e intereses de los animales explotados. Pero al final, por la intromisión de diferentes organizaciones y otros intereses, como refleja la imagen de la izquierda, los propios animales explotados por la industria quedan desamparados y siguen en la misma situación que la imagen de la derecha. Entonces, nos ha parecido pues, una sátira bastante curiosa como última imagen. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya parecido interesante y cuando tengamos la investigación que la puedan leer. Buenos días. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, José y Berta, por vuestra presentación. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Hemos pensado que como vamos muy mal de Ah. tiempo, con mucho retraso, lo que vamos a hacer es pasar directamente al siguiente panel y después las preguntas de este panel sumarlas al turno de preguntas del siguiente. A no ser que haya algún problema por el que las personas que nos siguen desde el online no puedan. En ese caso podemos hacer, si alguien tiene alguna preguntita para ellos y luego pasar con los siguientes paneles. José, Yo sí que me tengo que marchar. de acuerdo. En ese caso, sí, si alguien tiene alguna pregunta para José, el momento. Y Berta, es el momento. Sí. Vale, pues yo tengo una preguntilla igual más técnica. O sea, hemos mostrado las redes que habéis generado y me curiosidad luego qué hacéis con esto. ¿Estáis analizando propiedades de esta red, del lado de los nodos, o sea, no sé, temas de teoría de redes o cuando la generáis, qué tipo de análisis hacéis sobre ella? Pues al final lo que buscamos es establecer coaliciones en base a lo que han dicho. O sea, no conectamos una organización con otra porque realmente no han tenido un contacto para establecer ese posicionamiento, pero es su posicionamiento lo que les une. O sea, igual no tienen nada que ver, igual son incluso organizaciones contrarias, pero haber criticado o defendido las macrogranjas les ubica en una coalición u otra. Y aparte hemos sumado los argumentos para ver por qué defienden o por qué critican. Y bueno, ahí estamos un poco en el proceso de análisis viendo cómo lo representamos de forma más directa y sencilla, porque nos han salido muchos datos y creo que es lioso, pero bueno, más o menos está todo y hay que ordenarlo. Muchas gracias. Y creo que Mariana en el online tiene una pregunta. Sí. Sí, perdón, María. Y la acaba de votar. ¿La lees? Lo puede leer, sí. Ah, vale, lo Sí, leer. sí, la vemos. Pues sí, todavía como no hemos terminado de perfilar el artículo son solo ideas, pero comentamos también con Estela Díaz, que es también parte de este trabajo y del proyecto Compass, tenemos que ver las implicaciones y las recomendaciones que podamos hacer. Una que emana, pero que abre un debate bastante complicado, es la recomendación de si colaborar, bueno, no colaborar, sino para ciertos puntos alinearse con actores que no persigan lo mismo que tú. En este caso hemos visto que el grupo contra las macrogranjas es más grande que el que defiende las macrogranjas porque se unen actores del propio sector de la explotación animal. Entonces, ¿tiene sentido optar por esa visión pragmática solo en ciertos debates para conseguir ciertos logros, como en este caso que se apliquen moratorias a la instalación de más factorías de este tipo, que se regulen o que se vigilen? No sé, quizá es más una invitación a la reflexión que una recomendación, lo que emana de las conclusiones. Pero bueno, lo iremos explorando también. Muchas gracias por la pregunta. No sé si Berta quiere añadir algo a alguna de las preguntas. Vale. Mm, Ah, bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer. ¿No? Creo ¿Bien? que hemos escuchado bien. Bueno, no sé si Berta quiere añadir algo, si no es el caso. No, Vale. más bien lo que ha dicho José, que Mm, la investigación está haciéndose, se está acabando de cocinar y, y poco más. Vale, pues muchas gracias por la atención. Vale, gracias a vosotros. Y ahora vamos a pasar al siguiente panel. Bueno, literatura y casqueta Geu. Ah, vale, que lo va a presentar Anne online.
Muchísimas gracias, Berta y José, por todo. Ahora, como acaba de comentar la compañera Irene, las comunicaciones serán totalmente online. Entonces, las personas que nos están siguiendo pueden parar un momentito, voy a comprobar que todo está bien y a comenzar el siguiente panel. Muchísimas gracias. Hola, no sé si se me oye bien desde ahí. Las personas que van a participar en el panel de literatura y tasquetac-B, si podéis ir encendiendo las cámaras o haciendo acto de presencia. Hola. Vale, hola, yo soy Anne, os voy a moderar hoy. Si os parece bien, vamos comenzando. Hola, no sé si ahí está todo correcto en presencial. Todo perfecto, se escucha y se ve todo perfectamente. Gracias. Vale. Estíbaliz, si quieres probar a ver, a compartir pantalla para poner el PowerPoint. Ah, vale. ¿Se me oye? Ujú. Vale, hola, hola a todos y a todas. Vale, entonces comparto, ¿no? Sí, ¿Cómo lo...? Ah, vale, compartir pantalla aquí. compartir pantalla y si lo tienes en PowerPoint, A le ver. das a la aplicación. Y si te parece, mientras tanto voy presentando. Hmm. Muy bien, pues la primera ponente de este panel es Estíbaliz Ania Valle Ruiz de Garibay, que se licenció en 2021 en Filología Francesa por la Universidad del País Vasco, de la cual también se ha graduado recientemente en el Máster de Literatura Comparada y Estudios Literarios. Actualmente compagina su trabajo como profesora en la Facultad de Letras de la UPV, mientras se dedica a su tesis sobre traducción y la situación de la mujer durante la Revolución Francesa. Y su charla de hoy va a ser, o se titula La venganza de los animales, antiespecismo en la literatura del siglo XVII. Vale, perdonejo. Justo un momentito, es que a ver, que estoy poniendo el PowerPoint. Ujú. Vale, a ver si... A ver. Vale, se ve bien, pero claro, igual, a Sí, ver. si quieres ponerlo a pantalla completa, lo vemos Sí. bien. Vale, Eso es. así. Vale, se ve bien. Muy Perfecto, muy bien. bien, pues muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, eso, saludaros a todos los que estáis y a todos y a todas los que estáis tanto en Leyoa como online. Y bueno, y agradecer también a los organizadores y organizadoras del Congreso, pues que hayan abierto, ¿no?, un espacio de reflexión en torno a un tema que, bueno, aún no se le da todavía la visibilidad que se le merece. Y bueno, y en este caso concreto, ¿no?, pues ofrecer también un panel para hablar de antiespecismo en el arte, en las artes y en la literatura. Bueno, como dice el título de la ponencia, voy a hablar del antiespecismo en un episodio concreto de una novela del siglo XVII. Esta se llama Los estados e imperios del Sol y es del escritor francés Cyrano de Bergerac. Bueno, y el tema es que, bueno, aunque veamos muy lejos el siglo XVII, en cuanto a las discusiones en cuestiones sociales o políticas, nos puede servir como base para el pensamiento occidental, ya que muchas de las temáticas que vamos a ver, bueno, tanto en esta obra, pero como si intentamos escalar un poquito en este siglo, van a ser muy parecidas a las que nos encontramos todavía en el siglo XXI, lo cual da bastante que pensar. Bueno, y es por eso que con esta conferencia me gustaría un poco también contribuir a esta especie de genealogía de posturas antiespecistas en la literatura, en las artes y tal vez incluso pues, en el pensamiento, ¿no? Para así poder tomar un poco de conciencia de la historia de esta lucha, ¿no? Y suele ser, pues esta genealogía suele ser una cosa que se suele descuidar bastante en movimientos sociales, ¿no? Y que muchas veces es muy necesaria. Y bueno, eso, como vengo un poco del mundo así de las letras, normalmente se suele seguir un esquema muy específico, entonces bueno, os voy a introducir un poquito el esquema que voy a seguir. Entonces, voy a introducir brevemente al autor y un poco la obra y bueno, al ser del siglo XVII, pues
mencionar un poquito el contexto social para que podamos entender un poco el discurso, pues dónde se inscribe, ¿no? Luego ya comentaré ciertos fragmentos del episodio mencionado y quedé dividido pues como en tres bloques diferentes, que sería la representación que hace el autor de los pájaros. Bueno, claro, esto es una obra en la que el protagonista va a un mundo en un mundo reinado por los pájaros y estos le realizan un juicio en nombre de la humanidad. Entonces, esta representación de los pájaros, luego el sistema de gobierno en este reino y, por último, el juicio que se hace al protagonista y, bueno, a los humanos por extensión, ¿no? Y, bueno, para finalizar, pues expondré ciertas conclusiones que he sacado. Bien, bueno, Cyrano de Bergerac fue un escritor y pensador francés que nació en 1619 y murió en 1655. Bueno, gracias a su pensamiento audaz y no conforme con los mandatos de la Iglesia y el sistema de gobierno imperante en esa época, se le consideró un libertino, que bueno, un libertino en el siglo XVII es lo que ahora pues, consideramos como un libre pensador, ¿no? Sería la equivalencia. Y bueno, es importante saber que vivió bajo el reinado de Luis XIII y de Luis XIV, el conocido como Rey Sol, una de las mayores figuras de la monarquía absoluta en Europa. Y bueno, esto es importante saberlo ya que él también es conocido por ser uno de los precursores de la ciencia ficción y va a usar mucho este recurso para poder criticar estos aspectos de su época, pues la monarquía absoluta, esta prevalencia de la fe porque claro, todavía no hemos llegado a la ilustración del siglo XVIII, hemos salido del Renacimiento, estamos saliendo un poco de esa hegemonía de lo religioso, pero hay que tener en cuenta que es el siglo XVII, todavía seguimos bastante en esa tendencia. Entonces va a usar este recurso para criticar su sociedad. Y bueno, es también lo que hace en la obra que vamos a hablar, ¿no? Los estados e imperios del sol, la cual forma parte de un díptico que se llama El otro mundo. También esta pues, forma parte de los estados e imperios de la luna. Ambas obras cuentan pues, los viajes al espacio de Dircona, que es anagrama de Siegano, el nombre del autor. Y bueno, ambas obras tuvieron que pasar en su momento, pues, escapar a la censura, ya que, bueno, como he mencionado antes, pues el autor no solo critica, o sea, da una opinión como muy antiespecista en esta época, sino que también pues, está criticando a la sociedad, a la iglesia, por lo que, claro, en esa época tenía que tener mucho cuidado con esos asuntos. Y bueno, como he comentado, entonces el episodio que vamos a comentar va a ser el capítulo en el que el protagonista acaba por casualidad pues en uno de sus viajes al sol, acaba en un reino pues dominado por aves y estas pues deciden someterlo a juicio por los delitos cometidos por la humanidad hacia los animales. Bien, entonces ahora ya me voy a meter con los fragmentos y bueno, eso, me gustaría empezar con la representación que hace de los pájaros. Claro, esto no es una obra completa, es justo un episodio de la obra, entonces, claro, no representa toda la obra, entonces tampoco no podemos hacer un estudio muy completo de todo ello, pero bueno, espero que al menos sirva para ilustrar un poco como la postura que tenía el autor, muy atrevida para su momento. Y bueno, sin olvidar que estamos en el siglo XVII, claro, pues en todo momento el autor, claro, describe pues, a los pájaros como una forma, pues, como si tuviesen pues, una extraordinaria elegancia, e incluso pues, una naturaleza fantástica, ¿no? De hecho, justo antes de empezar con el capítulo en el que ya está en el reino de los pájaros, eh, Dircona pues emprende un viaje con un ruiseñor con el que se encuentra, ¿no? Y declara, pues como conmovido, ¿no? Por la majestuosidad del animal, dice, este ruiseñor creador de sí mismo, que, bueno, esta frase puede parecer, uy, puede parecer muy, muy sencilla, pero en realidad reconocer la autonomía en esta época, o sea, tanto de un hombre, pero ya pasarla también en un animal, es bastante atrevido para la época, claro. Nos tenemos que poner un poco en ese contexto. Y de hecho, bueno, luego en el relato sigue hablando del viaje que emprende con este ruiseñor
y es todo el rato pues, una relación más de camaradería, no tanto de acompañamiento o de que el ave está al servicio del humano. Y bueno, otro aspecto que a mí me parece que es muy interesante es la cuestión del lenguaje de las aves. Es decir, el autor pues da capacidad de habla, o sea, tanto de habla como de comprensión en otros idiomas a los animales. Normalmente en ciencia ficción, ¿no? En los códigos del género, cuando hay interacciones entre humanos y animales, estas comunicaciones, pues se presupone que se están realizando, o sea, se da por hecho que se pueden comunicar pues, en la lengua de los humanos, ¿no? Como metiéndola como punto central. En este caso, claro, se supone que, como podéis ver en el fragmento, están hablando en el idioma del hombre, pero están recalcando el hecho de que son los animales los que pueden hablar varias lenguas y no el hombre el que puede comunicarse con los demás. Es como estableciendo una especie de superioridad de los animales, ¿no? Dice, al cabo de unos días, cuando Dircona, el protagonista, ya está en el dominio de los pájaros y está preso, dice, al cabo de unos días me llevaron ante el tribunal de los pájaros. Como abogados, consejeros y jueces lo constituían tan solo urracas, arrendajos y estorninos, y entre estos habían escogido a los que conocían y entendían mi lengua. De verdad que me parece muy interesante este apunte, ya que, pues eso, atribuir, ¿no? Pues su propio lenguaje pues, a pájaros o animales en general es, aparte de negar al hombre la propiedad exclusiva del habla, es admitir la racionalidad, es darles un logos a los animales, ¿no? Y en consecuencia es rechazar un poco esta idea heredada del cristianismo y del aristotelismo de una jerarquía de los seres vivos. ¿Sí? Les estamos un poco rompiendo con este status quo de que solo los humanos tenemos la capacidad de habla o de razonamiento. Y bueno, pasando ya claro, en este episodio pues no solo es tanto el juicio que se hace al humano, al hombre, ¿no? Pero también pues se habla del sistema de gobierno de los pájaros, ¿no? Como un sistema de gobierno ideal, ya que, como veremos, el autor lo contrapone mucho claro, a la Francia del siglo XVII bajo una monarquía absoluta. Em, claro, entonces eso, en relación con el sistema de gobierno y al proceso de elecciones de los gobernantes en el reino de los pájaros, ¿no? Eh, al describirlo, también está criticando, ¿no? La concepción que tenemos los humanos de lo que debería ser un líder. Y en un momento, una de las urracas que está en el juicio le dice, ¿no? Al presuponer el protagonista que el líder era un águila, ¿no? Un ave fuerte, ¿no? Con mucha presencia, y le dice, ¿creíais vos acaso, me dijo, que esta águila era nuestro soberano? Eso es tan solo una creencia de los hombres, que como con muy gran verdad se dejan mandar por sus semejantes más grandes, más fuertes y más crueles. Tras esto, la urraca se dispone a explicarle los factores, ¿no? que ellas tienen en cuenta para elegir a sus gobernantes, los cuales, como veremos, difieren bastante de los que los humanos asignamos, ¿no? A personas que consideramos que tienen liderazgo o capacidad de líder. Dice, nuestra política es muy distinta, pues nosotros elegimos como reyes nuestros a los más débiles, los más dulces y los más pacíficos, y aún los cambiamos cada 6 meses para reemplazarlos con otros, también débiles, a fin de que a la menor ofensa podamos de ellos vengarnos. Los elegimos dulces para que, no haciéndose odiar de nadie, nadie tampoco los odie. Y queremos que sean pacíficos, para evitar así las guerras que son caudal de todas las injusticias. Otra cuestión que aborda el AVE es la duración del gobierno, sobre lo que asegura que cada semana bueno, nuestro rey convoca una asamblea en la que todo el mundo es recibido para exponerle sus quejas y así a esta asamblea concurren tan solo, o sea, perdón, y si a esta asamblea concurren tan solo 3 pájaros descontentos con la gestión del rey, este es desposeído y allí mismo se procede a la elección de otro, ¿sí? O sea, con tan solo 3 quejas se cambia automáticamente de rey y hay como una constante revisión del gobierno que hace. Mediante este sistema aseguran que así se garantiza que el poder no se estanque en una sola persona y que éste esté realmente al servicio del pueblo.
Esto vendría a ser un poco, pues eso, lo contrario a las monarquías absolutas, las cuales pues podían durar, bueno, décadas, quiero decir, hasta que se acabase la vida del monarca del momento y donde pues no se tenía en absoluto en cuenta las necesidades del pueblo y los gobernantes gobernaban para sí mismos. Y bien, bueno, pues a medida que avanza el juicio, ¿no? Primero empieza, pues eso, con un poquito esta representación que se hace de los pájaros, luego nos presenta este mundo, cómo está regido, y luego ya se pasa a la parte un poco más en la que, claro, el autor a través de este juicio, a través de algo de los pájaros, critica al ser humano, ya que, bueno, pues este juicio no se refiere solamente a Dicona, claro, es en nombre pues, de la humanidad. Y bueno, la crítica que se impone sobre todo en este juicio es que estos, es decir, los humanos, han impuesto una dominación que no se basa en realidad en ninguna superioridad real. Y dicen, es, en fin, el hombre tan necio y tan vano que cree que perdón, y tan vano que cree que nosotros tan solo hemos sido creados para la diversión suya. El hombre que a pesar de la clarividencia de su alma no podría distinguir el azúcar del arsénico. El hombre que afirma que no puede razonarse más que con los datos de los sentidos, que sin embargo tiene tan débiles y más tardíos y más falsos que los de todas las criaturas. Sí, aludiendo a que no tenemos los sentidos tan desarrollados como los animales, de hecho, y aún así intentamos basar todo nuestro pensamiento en ello cuando los tenemos más limitados. El hombre, en fin, al que la naturaleza ha creado solamente para que hubiera en ella de todo, como ha creado los monstruos, pero al que a pesar de esto ha infundido la ambición de mandar y exterminar a todos los animales. Vemos como no solo enumera las carencias, ¿no?, de estos seres humanos, sino que también alega que la existencia de ellos es como la de cualquier otro ser vivo, que están en el planeta como cualquier otro animal o como cualquier otro ser vivo en general. De hecho, comparándolo con los monstruos. Entonces, claro, bueno, partiendo de, bueno, y eso, y reafirma este absurdo de esta pretendida superioridad que sale realmente de ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de este punto, las aves denuncian los derechos injustificados que los humanos han otorgado sobre los animales, ¿no? Que justifican esta falsa supremacía en la creencia de que su papel en la Tierra es convertirse en los amos de los animales, ¿sí? Y siguen, ¿no? Como consecuencia de esta superioridad ridícula, él, el humano, el hombre, se atribuye vanamente sobre nosotros el derecho de vida y de muerte. Nos prepara emboscadas, nos esclaviza, nos aprisiona, nos estrangula, nos come. Y de la habilidad para matar a los que deja libres hace un distintivo de nobleza, así como jactándose de que él ha decidido dejar libre o dejar vivir a un animal. Cree que el sol solo se ha encendido para que él tenga luz para hacernos la guerra, que si la naturaleza nos ha permitido extender nuestros paseos por el cielo, solo lo ha hecho para que de nuestro vuelo pueda él deducir dichosos o funestos augurios. Bueno, al final, después del... Claro, aquí, bueno, es el autor, claro, criticando a los hombres, ¿no? A la raza humana, todos los vicios que él ve en su época. Pero bueno, al final todo acaba en una nota más o menos positiva, ya que gracias a las súplicas de César, que es su abogado, que resulta ser un loro que pertenecía a su prima, a la prima del protagonista, eh, que, bueno, pues que alega que Vircona en su momento lo liberó de su jaula y por eso pues al final acaba siendo perdonado y los pájaros lo absuelven. Sin embargo, me parece, bueno, es muy interesante, no he puesto el fragmento, pero porque no se ve tan, o sea, sí que se ve, pero bueno, no lo he puesto para que no se extendiese tampoco demasiado igual esto, pero sí que me gustaría decir que Cyrano de Bergerac, que el autor, da a entender que realmente son los animales los que han querido salvar a Dircona, es decir, ellos han permitido que él siga vivo. En esta época, claro, afirmaciones de este tipo pues podían ser muy controvertidas y discutidas pues, tanto en círculos pues, religiosos como intelectuales, ya que la consideración que se hacía de los animales era de seres que estaban a nuestro servicio, al servicio de los humanos.
Y claro, pues no hay que olvidar, ¿no?, que este legado del Renacimiento, el cual se apoyaba en los autores clásicos para afirmar la superioridad humana, y que estos, o sea, y que el humano estaba dentro de, o sea, estaba en el centro de la creación, pues tenía mucha fuerza. Acabamos de salir del Renacimiento en el siglo XVII, entonces aún está muy presente esta concepción de el hombre humano está en el centro de la creación. Los animales eso, estaban considerados como máquinas al servicio de los humanos, y de hecho, bueno, pues hasta nuestros días muchas veces hay voces que se rebelan, ¿no?, contra esta visión igualitaria de los seres vivos, ¿no? Y bueno, entonces, como conclusión, pues bueno, me gustaría decir eso, ¿no?, que el autor pues, nos está como dirigiendo una exhortación, ¿no?, a cuestionar un poco nuestra naturaleza humana y esta pretendida superioridad que nos hemos adjudicado un poco, y a estos principios del antropocentrismo, ¿no? Pues que eso, como hemos comentado, sitúan al hombre en el centro del universo. Si bien es cierto que el Renacimiento pues, ayudó mucho a que nos liberásemos de las ataduras impuestas por la Iglesia Católica y la fe, el escritor libertino, bueno, Cyrano de Bergerac, va un poco más allá de, ¿no?, de esta concepción muy centralista del humano como centro del universo, o sea, muy antropocentrista, y, y bueno, y consigue pues dar una visión a sus lectores, ¿no?, de, pues, de una naturaleza en la que realmente todos los elementos que la conforman pueden vivir en armonía. Pero claro, para esto, y es muy importante, es necesario que los humanos renunciemos a un poder que nos hemos atribuido, y pues eso, como ya vengo diciendo, que no se basa realmente en ninguna superioridad real. Y bueno, como punto final, sí que me gustaría añadir bueno, que esta crítica que hacen las aves de los humanos em, se puede entender también desde un punto de vista, pues desde una lectura ecofeminista, ¿no? Em, en el siglo XVII, al igual que los animales, pues las mujeres también estaban bastante, pues estaban en una relación de subordinación con los hombres. Es decir, ¿no?, tanto mujeres como animales a ojos de los hombres podían ser considerados muchas veces como sujetos pasivos a su servicio. Por lo que igual desde una mirada más actual podría también darse una lectura ecofeminista de este texto. Y es por eso que me parece muy interesante, eso, como ya he dicho, pues para la mayoría puede que el siglo XVII quede muy lejano, pero sí que me parece que es muy importante y que parece que igual no tenga tanto interés o que cueste mucho entrar en él. Pero sí que me parece que es importante, y realmente animo mucho a revisar pues, textos más antiguos o que no sean contemporáneos al menos, ya que puede resultar muy útil pues, realizar una resignificación de ellos y contribuir también a esta genealogía, que estoy todo el rato subrayando el tema de la genealogía, pero realmente en movimientos sociales muchas veces se nos corta esta genealogía, el poder seguir una línea, el tener predecesores para poder animarnos a seguir con ella, porque cuando no tienes ejemplos cuesta mucho iniciar, ¿no?, tener la iniciativa. Y ya que pues ayuda mucho también para estructurar y para dar historia a la lucha antiespecista. Y bueno, ya termino, entonces bueno, muchas gracias por vuestra atención, y bueno, pues las dudas serán después, ¿no? Entonces eso, estaré encantada de escuchar vuestros comentarios o dudas. Muchas gracias. Dejo ahora, vale, dejo de compartir, a ver. Sí, Vale, ya sí, está. gracias. Pues muchas gracias por tu ponencia tan interesante. Vamos a intentar ahora, a las tres ponentes que quedan, tratar de mantenerlo entre 15-20 minutos más o menos para que podamos acabar sobre las 2:30, contando las preguntas, claro, y así tenemos tiempo para discutir y hablar de todos estos temas, más los ponentes anteriores, que se nos ha atrasado todo un poquito. Muchas gracias. Bien, Clara, si quieres compartir tu PowerPoint. Sí, bueno, voy a cambiar ahora de idioma, pasamos al inglés. So, Clara Contreras owns a PhD in Advanced English Studies from the University of Salamanca and is currently an associate lecturer at the University of Extremadura, specializing in Victorian literature and culture.
as a member of the European research project EnviroCitizen, Citizen Science for Environmental Citizenship, Horizon 2020. She has lately been working on representations of animal welfare, environmental activism, and eco-pedagogies in 19th century women's literature, paying special attention to how nature writing allowed female intellectuals to participate actively in the public sphere. So whenever you want, Clara, you can begin your presentation. Thank you very much. Thank you so much for the introduction. I hope everyone can hear me okay and that you can see the presentation. So please let me know if there's any issue. So thank you so much for everyone who's here at the conference, and thank you to the organizing committee for putting together this wonderful conference to talk about animals and animal ethics so close to the spring equinox when so many animals and plants are coming back to life. So I really think the timing is quite perfect. And as our panel chair has mentioned, I'm going to talk about a critique of hunting sports in children's literature by female ornithologists of the 19th century or the Victorian period. So these were women who were pioneering scientists who studied birds. And this is part of the research I started as a member of the European project EnviroCitizen, and I began working on women ornithologists of the Victorian period, their nature writing and texts mainly published in England and the United States, because I come from a background in English studies. And I've lately been focusing on Victorian children's literature and environmental education. So I'm looking at didactic texts that were part of bird protection campaigns that were led by women and that involved children. So as we're going to see, these texts addressed quite urgent topics, and there are issues that are still relevant today because millions of birds were being killed every year, and this was leading to the extinction of some species. Other species were driven to near extinction. So these books helped raise awareness against hunting because it really was in the national interest to stop this huge loss of biodiversity that we're still dealing with nowadays. So I'm really interested in how ornithological literature, so writing about birds, allowed women to participate in the public sphere at a time when this was very difficult for women, for example, through animal welfare activism or through their contributions to natural science, because they published ornithological studies. And although I've mostly been paying attention to the role of women and girls in early conservation movements, I've also been wondering about the boys in these children's books, because young men had a prominent role in ecological destruction in the 19th century. And these women didn't shy away from pointing this out in their writing, as we're going to see. And they offered new role models for eco-ethical boyhood, or wild boyhood, as I called it in the title, that are quite different from what was established by 19th century generals, as we're going to see. So in these texts, women openly encouraged boys to assume responsibility and accountability for bird slaughter. And by doing so, they anticipated what we now call environmental education, because they knew that reforming boys was probably the most effective way of changing the men of the future. Now, through their writing, these women were responding to a historical context of huge environmental change and huge environmental destruction. There were many transformations in the relationship between human beings and nature, mainly due to the Industrial Revolution and the negative impacts it had on nature. And as a result of this, there was also the beginning of the first environmental activism groups. And at the same time, this period was characterized
by not just by this changing view of nature, but also by new conceptions of childhood that had begun in the 18th century with the Romantic movement that perceived childhood as a state of innocence, a sort of paradise where human beings lived in harmony with animals and nature, but eventually lost that ability as they grew older because they would be corrupted by the industrialized adult world. And this idea triggered very important changes in education in the 19th century because it included a new awareness of how important it is to have contact with nature for healthy human development. So the idea was that children are innately interested in nature because of this romantic notion, and this interest should be maintained and encouraged as they grow older. So as a result, kids were encouraged to join animal welfare groups like Bands of Mercy or bird protection campaigns like the Dickey Bird Society in England and the Audubon Society in America, which, by the way, was founded and led by women. And these new ideas were also reflected in children's literature that often presented similar messages about how important it is to defend nature and other than human creatures. However, as we're going to see, not all children were encouraged to do this in the same way. So there was a strong gendered bias, and usually girls were expected to feel pity for animals, and boys were expected to want to hurt animals. And this was even tolerated with a sort of, boys will be boys attitudes, that they're just being naughty. And we can even see that in some women's writing of the period. So even in children's book, we have this very large trend at the time to present girls as the protectors of wildlife and boys as the destroyers of nature. So there were many moralistic nature stories in which boys are converted from harming animals into protecting them, and they are convinced by girls to do so. So for instance, in Susanna Watts' The Animal's Friend, we have a children's book in which girls ask boys not to torture birds. So they're restraining boys from killing birds. And there's usually a dialogue where the girl takes the animal's side and confronts the boy. And here in this book, the author highlights the feminine duty to control masculine hunting instincts and violent instincts. And of course, to a certain extent, these stories reflected a reality because men were mostly the ones who were exploiting nature. But these representations of girls as perfect angels was also very influenced by gendered attitudes to animal suffering in the 19th century. So we know that gender roles at the time were defined by what we now know as the ideology of the separate spheres. So we have the public sphere of masculine action, assertiveness, productivity, and then the private sphere of feminine passivity, emotion, domesticity, and care, which was known as the ideal of the angel in the house. So this idea that women were expected to act as caregivers for innocent creatures, as we see in this picture of a woman holding a bird, a response to this feminine sphere that was supposed to be complementary to traditionally masculine attributes like boldness and violence. So women would have a sort of civilizing mission in society where they were supposed to restrain men from being violent. And this is why we have, in many children's books of the 19th century, we have this double standard where girls are reminded of this feminine duty to protect animals from boys. And at the same time, didactic texts for boys, so gender-specific texts, openly encouraged hunting, animal baiting, and other forms of cruelty that were perceived as a supposedly healthy part of their upbringing. This is because hunting sports were presented as really essential elements in the construction of masculinity. In the Victorian period, they were encouraged from a young age. Boys were soon taught how to use a gun, and it was considered
necessary to attain full manhood. So it was a sort of rite of passage. And this idea really persisted into the 20th century, and we still can see the impact today. So, for example, in this quote by the naturalist Aldo Leopold, we see a very clear instance of this. He says that a man may not care for gold and still be human, but the man who does not like to see, hunt, photograph, or otherwise outwit birds and animals is hardly normal. So we see here that hunting is absolutely necessary for any normal man at the time, and it's also connected to a desire to capture birds, to dominate and manipulate nature, so to establish a sense of superiority, to maintain that hierarchy that our previous speaker has already explained. Also, 19th century hunter narratives are characterized as sometimes tainted by metaphors of sexual domination and other analogies that connected women and animals, especially birds, by the way. And many ecofeminist scholars have noted how similar tropes reveal this association between nature and women as secondary to culture and men. And this was used to justify violence against both in androcentric culture. We also see in this picture that hunting was connected to imperialist notions of, this conquest of difference, of otherness, of the unknown. And that idea was also connected to the notion of hunting for science. This was the main method in natural science in the 19th century. So, for example, most male ornithologists would shoot birds to then dissect the corpses and analyze their anatomy. So that was the main methodology, and it was later challenged by female ornithologists, as we're going to see. These ideas that I mentioned about hunting even appeared in children's culture. So, for example, in journals like the Youth's Companion and other magazines of the time. And this children's press was often gender specific. So, for example, we have the boys' own paper, whose content was very different from the girls' own paper. And in the boys' own paper, we have this normalization of hunting activities, as well as other toxic behavior among boys, like fighting, wrestling, and so on. But we find very different themes in children's literature by women ornithologists of the time who addressed the problem of hunting, especially regarding the plumage trade. The plumage trade was a trend in the 19th century that was causing the killing of millions of birds to make feather hats, which were very popular at the time, and other feather accessories. So these women pointed out the need to approach bird protection by being critical of gender roles, because if men were the ones causing bird extinction by hunting, by selling feather hats, they were the ones who should be held accountable, instead of just expecting women to do all the work and exert their gentle influence on men to convert them. And one of the first women to highlight this descent of bird populations because of hunting was the pioneering naturalist Susan Fenimore Cooper. She was the first woman to publish nature writing in the United States through this book that we see here, Rural Hours. And in another text that's less known, in Birds Then and Now, she draws attention to this problem of bird extinction because she observed the landscape and she noticed that she saw less birds every year. And she identifies the feather trade as the main cause behind this. But instead of using this traditional gendered ideas that we've seen, she provides scientific arguments based on empirical data to denounce this destructive impact of hunting. She exposes it as a typically masculine activity that's encouraged since boyhood. And she mentions, for instance, how young boys were allowed to shoot birds in spring, so during nesting season. And this meant that birds wouldn't be able to lay eggs, or the eggs would be orphaned, and then the chicks would starve because
they wouldn't have their parents to feed them. So this would definitely reduce the avian population in a certain area. And although Cooper does appeal to emotional arguments like compassion, she doesn't perpetuate this moralistic tone that we've seen in other didactic texts. So she doesn't ask girls to convince boys to not kill birds. Instead, she highlights the impact of the disappearance of birds on the landscape. So she wonders what would happen if all birds became extinct. How could that eventually affect human beings who are also part of ecosystems? And this is relevant because she's applying her reasoning abilities and her analytical skills that supposedly belongs to this masculine public sphere. So by doing that, she's disrupting these binary oppositions that we've seen before in 19th century gender roles to denounce hunting. And we find very similar arguments in other texts by women ornithologists against hunting. For instance, Nelsha Blanchard published several children's books addressed to boys and girls, as we can see in the quote. So she's trying to involve children as agents of change in public attitudes to animal suffering, regardless of gender. So she's addressing the text to boys and girls. And in Bird Neighbors, which is one of these books, she denounces, much like Susan Fenimore Cooper, she denounces hunting as a manly or boyish activity. And she also mentions how girls were being, birds were being killed for the feather trade and for ornithological studies. And to struggle against this scientific hunting, she suggests new methodologies for the study of birds. So she proposes to use binoculars and the scientific camera to observe birds closely without having to kill birds. So she proves that this scientific hunting is unnecessary and that science can be compatible with animal ethics. And she also writes about this in Birds Every Child Should Know, where she actually sets Theodore Roosevelt as a role model for male bird protection. Roosevelt, as we know, was president of the United States at the time, and he was also a naturalist and an early conservationist. So she argues that caring for animals doesn't keep the president from being what she calls a strong, manly man. So she's simultaneously perpetuating and challenging gender stereotypes. And she does this to encourage bird watching as a healthy outdoor activity for the correct physical and psycho-emotional development of children. This was part of larger educational reforms in the 19th century, like the nature study movement that was linked to this idea of wild boyhood, this idea of healthy, strong children living in harmony with the landscape. And again, instead of presenting girls as universal caregivers that have to set an example for boys, Blanchard addresses the message specifically to boys, and she tells them that if they learn about birds and avoid hurting animals, they can one day become president. So at the time, this was probably one of the most prestigious role models for young men in America. So again, she's disrupting these gendered spheres that sustained hunter discourse, and she's telling boys that there's no need to be violent and to be a hunter, to be, as she calls it, a manly man. And this argument was taken a step further by Olive Thorne Miller, who was a member of the Audubon Society and who also published children's books to raise environmental awareness. So, for example, in her children's book of birds, she encourages kids to watch live birds in the natural habitat instead of shooting them to dissect the corpses. So again, she's arguing against scientific hunting. And she also talks about this in her book, Birdways, in which she wonders how men with hearts tender to suffering can get so carried away by the excitement of the hunt to lose all empathy towards other creatures. So again, we see a woman ornithologist who is questioning gendered stereotypes about interspecies
encounters. She argues that men can also have tenderness of heart and be gentle to animals, and that is the emotional factor that should be addressed to denounce hunting sports. So according to Miller, it's not women's responsibility to control men's violent impulses. And this leads to another relevant consideration, and she wonders about how many hunters have confessed to a return to their better selves the moment the chase was won. And as scholars like Marcy Keel have pointed out, this aspect of hunter discourse bears similarities with the discourse of sexual assault, and it reveals possible ecofeminist concerns about how women and animals have been exposed to intersecting types of violence. So in this context, a boy that hunts might be more likely to later become a man who enforces patriarchal or androcentric domination in other ways. The author also wonders how this short madness is different from the sudden rage which would lead a man to lift his hand against another human being. And this is an important idea very often discussed in 19th century education, and it had been a concern since the 18th century, as we can see in William Hobbit's book, 4 Stages of Cruelty. And the idea was that cruelty against animals by children would later be manifested into interpersonal violence. So boys who were encouraged to hunt from a young age would be more likely to become violent adults in the future. And this is why, according to Miller, teaching empathy towards fellow creatures would lead to a more peaceful society as a whole for everyone. And this is an idea also addressed by the last author I'm including today, by Mabel Osgood Wright. She was a well-known leader of the Audubon movement, and in her children's book, Citizen Bird, she proposed to include the bird as a citizen in American society, so as a living being with rights and responsibilities. And by responsibilities, she refers to all the things that birds do that benefit other creatures, including humans. So she points to this balance between beings in ecosystems and to how we all have a role to play in that balance. So we're all connected. And like the other authors I've mentioned, she denounces hunting, egg collecting, and other ways of harming birds, specifying that it's usually boys who engage in these activities. So here, for example, we have an anecdote about a boy who goes egg collecting, and then he tells his friends about where to find nests to get eggs. So all the boys start stealing eggs. So that means that the birds leave the farm because it's no longer a safe space for them to build their nests. And if the birds leave the farms, the farmers' crops will be ruined because the birds were playing a very important role in that ecosystem. They were feeding on the insects that would otherwise feed on the crops. So by telling us this, Wright shows us that even small actions have an impact on the environment. So if all the boys steal eggs from nests, the birds won't be there to eat the insects during harvest season, and the insects will thrive and damage the crops. So she's showing us how we're all connected and part of ecosystems. We're not separated from nature. And this is an interesting approach because, again, this author uses arguments based on empirical data. So she's again destabilizing this reason and emotion binary that we have seen in the separate spheres ideology. And according to her, this was a crucial step in bird protection campaigns led by women, because female activists were often accused of being supposedly too emotional. Their rage over animal suffering was often dismissed as hysteria. They were often criticized in the press because of this, so they were not taken seriously. So for the women of the Audubon Society, it was necessary to prove that they were capable of rational thought and analytical skills. So to prove that they had these so-called masculine attributes
that would allow them to be taken seriously in the public sphere if they wanted to have a political impact regarding bird protection. But above all, they proved that their scientific approach was compatible with an ethics of care, and that being rational didn't exclude emotional bonding with animals. So once again, we see how women used ornithological writing to question these binary oppositions of 19th century dominant culture and to challenge the dichotomies that configured women and animals as supposedly inferior in the androcentric hierarchy. So in this way, the deconstruction of the hunter discourse shed light on how patriarchal and speciesist forces intersect in androcentric systems of domination, and how these systems can be taken down by offering alternative masculinity standards. So thank you so much for your attention. I tried to stick to the time, that's why I was going a bit fast. So thank you so much. This is just my reference list in case anyone's interested. Thank you so much, Clara, for your wonderful presentation. I think I found it very interesting how you tackle the issue of gender and this moralizing or didactic function in establishing these the relationship of human and non-human animals. And I'm sure we will have more time to discuss this later on. Now I would like to welcome Olympia Mayat. If you could share your PowerPoint while I present you. Sure. So Olympia Mayat, wait, I have your bio note in Spanish, so a little bit more language change, don't worry. Olympia Mayat cursó el máster en estudios ingleses avanzados de la Universidad de Valencia en 2019-2021 y actualmente está cursando su segundo año de doctorado en el programa de Lenguas, Literaturas y Culturas y sus aplicaciones. Su objetivo es el de examinar la representación de los animales no humanos en el género de la ciencia ficción, así como, más específicamente, los discursos de las especies y la bioética de la franquicia de Dune. Asimismo, desde el 2022 forma parte del grupo de investigación Culivian, Culturas Literarias y Visuales del Animal. So, thank you so much, Olympia. You can begin whenever you want. Okay, can you see my presentation and hear me well? Yes, Okay. yes, we can. Well, thank you, Anna, for the introduction, and of course, thank you to the rest of the organization team for inviting me and giving me the space to share a bit about my research. So, as you can see by the title, today I'm going to speak about the representation of non-human otherness, environmentalist themes, and extinction in Frank Herbert's Dune franchise. And given that my intention is to offer an exploration of the potential that science fiction storytelling has in helping us better understand human nature, our relationship with the other forms of life that surround us, and better understand the responsibilities that we hold towards our planet, I will start by briefly outlining a couple of other seminal works within the same genre that also examine the relationship between humans and our natural environment, its endangerment, and the extinction or disappearance of species as their core themes. In doing so, my hope is to offer an overview of some of the characteristics that make science fiction, I would say, optimal canvases for us to portray and examine the matters that define our existence and analyze our relationship with animals and non-human otherness, but at the same time, give us the chance to see a reflection of the possible consequences of our own actions. So, as Jennifer Clements puts it, this genre, science fiction, is characterized by a speculative nature and by a freedom from the boundaries of what is currently possible, which would make it an ideal testing ground for ethical concerns regarding non-human animals. And what is more, many of the alien characters present in the works belonging to this genre frequently serve as a means to represent non-human animals. As author Cheryl Vint also explains, they can be
aliens. They can be represented in terms that we typically associate with animals, raising questions about how we interact with living animals, environmentalism, and even human-animal symbiosis, but also about animals as companions or fellow sentient beings. Imagining the future of our own planet, our own species, and our relationship with nature is a pervasive theme within science fiction. And perhaps one of the earliest examples would be that of H.G. Wells's The Time Machine. One of the most defining characteristics of this genre is that its works tend to mirror some of humankind's most inherent worries and concerns within the time and context they were written in. And as we can see in H.G. Wells's case, in Christina Alt's words, in his late Victorian works of scientific romance, he expresses a pessimistic attitude arising in part from evolutionary ideas circulating at the time. So in the case of this novel, he expresses anxieties over devolution, which were popular at the time, seeing as the future human species he describes is differentiated into two kinds. The Eloi, described as beautiful humanoid creatures and living easily comfortable lives, and the Morlocks, mysterious underground dwellers that feed on the Eloi while also feeding and being in charge of clothing them, establishing a symbiotic relationship between both of them. Arguably, in the future that the author imagines, humankind is not extinct as a species, but the human civilization has degenerated as a consequence of, as Simon J. James puts it, mankind's neglect of its own future survival. Another ideal present in this story is that of the ultimate conquest of nature, which would lead to the Eloi's feebleness, their idleness, and the halt of their evolution in the end. The second literary work I would like to mention is Ursula K. Le Guin's The Word for World is Forest. This novel, set in an alternative history timeline where human evolution didn't begin on Earth, presents one of the most frequent themes in science fiction, that is, species annihilation and human belligerence. This story takes place on planet Athshi, which has been colonized by Terran humans and renamed New Tahiti. The native inhabitants are practically enslaved, and their lands, which in the past used to be forests, are being deforested, seeing as timber wood is extremely scarce on Earth. Interestingly enough, even though in this universe is a common origin for all humanoid species, the Athshi natives, whom colonizers derogatively call Creechies, are not even considered humans. In Rob Latham's words, this novel reflects some of the main anxieties and concerns of the early 70s. For example, the effects of ecological devastation and the assertion of the rights of nature and native peoples over and against the needs of Western neocolonialism. We can see that, as he further explains, through the depiction of a home planet literally bereft of foliage, dependent on alien jungles to satisfy its appetite for clean, sawn planks, more prized on Earth than gold. And also the fact that after a gruesome war between both humans and Creechies, in the end, Terran humans do take off the remaining surviving colonists and agree to not return to Athshi except for limited scientific and observatory reasons, establishing some sort of peace between the native culture and Terran humans. So, as I mentioned in the beginning, my main focus is going to be on Frank Herbert's Dune Saga, which was published between the years 1965 and 1985. It has been adapted for the big screen several times, the most well-known adaptations being David Lynch's 1984 film and Denis Villeneuve's 2021 Dune and this year's Dune Part 2. My motivation to choose these bodies of work is based on the fact that I consider these novels, as well as their different adaptations, to be great examples of how science fiction narratives can help us explore the problems regarding the state of our world. They can serve as an imaginary testing ground for possible solutions to the challenges that the Anthropocene era might bring forth. The Dune lore and universe is quite complex and full of important details, so the first thing I should probably clarify is the story's timeline.
The first novel takes place 20,000 years in the future and places humanity far away from planet Earth, living on different planets around the universe and organized in a feudalistic political system known as the Empire. This political system is in fact quite fragile and vulnerable, the main reason being that its survival depends on a psychoactive and addictive substance known as the spice melange. Its importance relies on its many life-enhancing and geriatric properties, as well as the fact that its withdrawal is very dangerous. This substance is exclusively found on planet Arrakis, also known as Dune, and has a great value due to its multiple uses and properties. It can extend life, it is used for food, it is a compound of basic materials, and it can even be used for weapons and as a psychic stimulant, given that it confers prescient abilities. Perhaps this last detail is the most important one, given that the navigators of the Space Guild, an important organization that guarantees and directs the commerce between the planets in the Empire, use spies to foresee and trace the safest routes for their interstellar travels. In fact, their extended use of this substance mutates and alters their bodies to the point where their appearance is rather more amphibian than human-like, so they must live in tanks filled with spice gas. Another significant detail regarding this substance is that, seeing as the possession of this psychotropic drug grants an immeasurable power within the Empire, its acquisition is extremely complicated. That being said, the main non-human animal presence throughout the story that these books comprise is that of the creatures known as sandworms, which offer a very interesting opportunity for discussion regarding the treatment of animals as capital, the political relevance they may have, and the consequences of their extinction, especially when the survival of humankind depends on said animals. And that is the case of these creatures, the sandworms, who inhabit the planet known as Arrakis. This planet is a territory of great political importance, seeing as it's the only source of this substance, the aforementioned spice melange. As a matter of fact, the production of this substance depends entirely on these animals, which inhabit and through their life cycle simultaneously alter and depend on the ecosystem of Dune. The production of this coveted substance is a secret known by very few, including the native people of Arrakis known as the Fremen, who refer to sandworms as Shai Hulud or makers, among other denominations. So the fact that they know this secret ends up being a very important political weapon. The survival of the sandworms also requires an environment completely devoid of water, given that it is poisonous to them. So, of course, this means that life for humans on the same planet can be extremely harsh. Excuse me. Yeah. So, regarding the different representations of these animals, it is interesting to note that they are seen as deities, being revered as gods, and regarded as symbols of the power of the desert. They are also used for transportation and attacks, given their colossal measures and power. And in relation to that, they are also used for rites of passage, such as the sandworm riding test that a Fremen must go through. But interestingly enough, they are never hunted to be used as food, perhaps their reverence or huge measures being some of the reasons. However, in one of their younger states, they can be drowned so as to extract their stomach bile, a precious liquid known as the water of life used in cultural rites. This, as well as their importance in the production of the most important substance in the universe, automatically makes them be considered as capital. Throughout the books, the ecosystem of Arrakis keeps changing according to the political decisions and human needs, consequently affecting the sandworms and their survival possibilities. Their religious and totemic symbolism also keeps changing throughout the story, affecting how they are perceived by humans. But ultimately, their disappearance is never truly due to natural causes, but rather anthropogenic ones. During the thousands of years that the whole saga takes place in, the terraforming of Arrakis causes the gradual disappearance and near extinction of sandworms only until a few specimens are left. The constant fluctuation of the sandworm survival chances, its life being subject to the political decisions made by humans and their interest in exploiting it,
as well as the deliberate changes in the planet's ecosystem according to these interests, position these creatures on the brink of extinction, and their chances of being saved depend completely on a political interest. That is, its capacity to produce something that has the same value as fossil fuel in our own world. So, to conclude, I believe that as many science fictional works, the Dune works not only give us the chance to explore the parallels between animal rights in fictional universes and the real world, or examining how human identity is built against animal identity, but they also serve as cautionary tales, making us put into perspective our own anthropocentric relationship with non-human animals and our environment. Ultimately, they push us to rethink our ethical duties towards nature and reflect on the consequences of structuring our wealth based on animal capital and exploitation, disregarding the ecological and ethical implications. So thank you very much. These are my references. So if you have any questions, please feel free to let me know. Thank you very much, Olympia. Okay, if Sienna, oh yes, I can see you. If you could start sharing your PowerPoint. Thank you so much, Olympia. I really enjoyed your talk, especially because I'm a big fan of Dune myself. I've only seen the latest 2 films and read the first book, but I have the rest at home, so I'm looking forward to the Q&A session afterwards. So please welcome Sienna Sotelo and her talk. Jesus, I'm sorry. And her talk today, which is Fighting Human Exceptionalism and Animal Cruelty through Ecocritical Posthuman Subjects in Lydia Millet's Dinosaurs. Sienna Sotelo is an assistant professor of literature in the Department of English Studies in Complutense University of Madrid. She is a member of UCM Research in Literary and Cultural Studies and Gender Studies, ELCAG, and the Universidad Alcalá de Henares Franklin Institute of North American Studies Research Group, GIECO, on eco-criticism and environmental humanities. So Sienna, whenever you want, you can start your talk. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone for being here, almost lunchtime, and thank you to the organizing committee. It is a great pleasure for me to be here to briefly share this research that is from within a postdoctoral grant by the Ministry of Universities and Next Generation EU that I undertook last year. Within this research group that you mentioned, Eco-Criticism and Environmental Humanities in Alcalá de Henares University and the Franklin Institute. So my presentation is titled Fighting Human Exceptionalism and Animal Cruelty through a revision of eco-critical posthuman subjects in one of the latest novels of Lydia Millet, published in 2022, that is framed within a neo-colonial context of ecocide and awareness of progressive mass extinction of species, ecosystems, acknowledges the human footprint in the Anthropocene. And this particular novel vividly evokes this multi-species dialogue between human, non-human animals, and it creatively denounces this human exceptionalism and animal cruelty. For those who are not familiar with Lydia Millet, she really fuels ecological imagination through the power of human creativity. And in recent decades, I mean, she has published 16 novels, and she has become one of the most committed US literary voices nowadays, raising awareness of the need of interspecies dialogue. So today I would like to pay attention to how this novel really provides, or it could be argued to provide, a counter narrative to a culture that legitimizes violence,
has normalized violence against animals and the non-human, and how Lydia Millet develops a post-humanist consciousness through her main protagonist, who is a millionaire called Geu, who profoundly defines the status quo, and his eight-year-old neighbor, Tom. There are many other characters, but due to time, we'll only focus on these two. And I approached this analysis through an eco-critical post-human lens. And also, I will pay attention how through fiction, it allows us to project the latest theories within the field of eco-criticism, such as rewilding or degrowth, and really reveals human arrogance that ignores this dignity of every sentient being. So first of all, then why I argue that she really helps to visually narrate this theory of eco-critical post-human subjects. Well, unfortunately, we know that we live in a culture that is rooted in human exceptionalism and in violence and cruelty towards the human, non-human, and all the living beings. And this violence has been normalized and has been institutionalized. And within the literary and cultural studies, eco-criticism really places literature at the center of an ecological vision, an ecological debate. And what I find very interesting about this novel is that it really allows us to find and to articulate these latest theories within the field, such as this awareness of the Anthropocene, but also the discussion of the need to situate knowledge and experience, and the fact that not due to the legacy of colonialism, not all human populations have polluted and are as accountable in this ecological crisis. So also the awareness of the Capitalocene or the environmental justice. And also the latest developments on this awareness of what is called the symbiocene or the symbiotic post-humanism. That really is a new, as Albrecht's latest publication really describes, symbiocene is putting a name to an old scientific fact, and is that we are in symbiotic relationship to all that exists. But at the same time, this word, it really embraces a new period of human intelligence and praxis, aimed at counterbalancing the corrosive forces of Anthropocene and Capitalocene. And of course, within all these positions, there is a critical questioning of specificism, and that really within eco-criticism forwards this re-signification of non-humans, no longer peripheral voices, but protagonists in the narrative events. And so within the posthumanism in itself, and also, you know, within the field of environmental humanities, animism, animal studies really emerge as this interdisciplinary international social force that not only defends the animal rights, but at the same time, it really advocates for a profound reflection or transformation of what are really the values that shape human identity. We know here very briefly, very important names in this discussion, Donna Haraway, Carl Wolf, David Herman. They all been resignifying traditional literary discourses and representations, interrogating really this logic of domination, this anthropocentrism, and advocating for new possible imaginaries. Also, it's important, this new trend within post-human theories in the last decades that is going as is going as new rationalism, like for example by Regan Negarestani,
they really advocate for the need to go back to human rationalism and really use it against dystopias and use human rationale also to fight the forces of the capitalist scene. And so in that sense, also with Bradotti, for example, they're really denouncing the status quo and really advocating for an intersectional position, understanding that, as we mentioned, it's been said in some of the lectures today, the need of an intersectional approach, that the interlocking nature of oppressions. And so within all that, and of course, I don't have time, but new materialisms that really put attention in the embodiment and agency of the human and the non-human in cultural and literary text. So really, out of all these new developments in post-human theories, I embrace Garo Wolf's. He's one of the founding figures of animal studies and posthumanist theory, and he really emphasizes that posthumanism, of course, has to do with technological advancements, artificial intelligence, and also the blurring of the physical boundaries. But at the same time, in line with neo-rationalism, for him, it's important to understand that posthumanism is what comes before and after traditional humanism, in the sense that it's necessary to go back and understand the need of this physical materiality and agency. But at the same time, it's need to take a step farther. And posthumanist thinking needs to have a revolution of thought in terms of our normative thinking and the status quo. As he says in this quote, which I think is very explicatory, he says, quote, "When we speak of posthumanism, we're not simply referring to the thematic of decentering the human in relation to the evolutionary, ecological, and technological coordinates, although is where the conversation usually begins and too often ends, but rather, and this is the key for the following part of my analysis, I will insist that we're also talking about how thinking confronts these issues, what thinking must become in the face of these challenges." So in that sense, posthumanism and eco-critical subjects are those who are able to denounce human exceptionalism, and denounce animal cruelty, and providing a counter-narrative to this normative culture that legitimizes violence. So just looking now at the analysis of these main characters, we find all these post-humanist revolution in thought by a character that he's very conscious about its own privileged situation. He's very conscious about the norm that has been imposed as this white superiority. He acknowledges that the money that has inherited comes from his family making a lot of money out of oil and gas, polluting the environment. And so from the very beginning, we find that this is not the typical millionaire who he's very conscious about the fact that all this class system and all these social inequalities, from his point of view, on a moral level, as he says here in different quotes, all very rich people should give away all their wealth. At the beginning, we know that he when he comes to age and inherits this money, he wants to just give it away. But then he realizes that the best use of this money is in this quote, is this philanthropic wealth management, and be able to donate it and somehow monitor that this money has a real impact. He has, for someone who is at the elite of this society, he does have a sense of duty and responsibility. And even though he has so much money that he didn't even have to work, he's always volunteering his time. I will mention it now, a couple of examples. And even the fact that when he's without doing anything, he finds that, as he says here, idleness depressing. At the beginning, we find a story of someone who has been left
by his girlfriend of 15 years old. And so he decides to move from New York to Arizona, and he does not take any transportation. So this is also an example of degrowth. And we, as in his own words, he finds he doesn't even want to take the plane, so he will not pollute. And he finds that even when he travels, he will never go into the expensive one, as he said here. He's always flown cheaply because he finds that a moral obligation, because his dollars are better spent on charity. So, as I said, this is someone who is very critical about his own background, about his class privilege, and also he becomes this voice of this conscious, non-irresponsible global north. There are many instances in which he's very critical about the United States as this country of ignorant people who really are cheating on science, cheating on their future. And also he's critical, I mean, not just about animal cruelty, especially about birds. I mean, it seems like today's panel is all about birds mostly. But also these symbols of very cruel violence that we somehow turn a blind eye and we have normalized in our everyday interactions, such as, wearing tattoos of swastikas, Nazi symbols. So he's always confronting that, and he's always criticizing that as a leadership issue. Also, he is someone who always put in the common good before his self-interest. He's always looking for devoting his time to volunteer. He said that he even had a job once, but then he realized that somebody else needed it most. As he says, it was a problem that he always had with all jobs since he discovered he was rich. Someone needed them more. Even he hires people. He ended up doing their work because he feels sorry that they like, for example, here the gardener, he has a joint problem, and so he's not this competitive person that is the icon of this capitalist drive society. He's the opposite. He only wants to be of use. He only wants to, as he says, the only thing he wants when he dies is that someone would put on his gravestone, he tried to be of use. From the very beginning that he decides to walk to Arizona instead of taking any transportation, we find a clear example of the theories of degrowth are rewilding, because it's when he slows down that he's able to actually come to terms and being able to notice birds. By the way, the title of the novel is Dinosaurs, because we get to know by actually the structure of the whole novel, as I'm going to mention later, in terms of all the different chapters are structured around different types of birds. And actually we learn about their intelligence, their traits. But also in terms of rewilding, it gives us examples of how we can incorporate this series in our everyday life. For example, he just moved to this house, which is very humble. He could have moved to a wealthy mansion, but he moves to this house that has a white glass door, and that's how he gets to get to know their neighbors and this 8-year-old boy, Tom. And he discovers a building nest next to the terrace, and he decides not to remove it, but to take the bulb, so that way, he prevents the nest. Or, for example, instead of fixing the fence in his yard, he realizes that through a hole, wildlife are using that as a way to reach his artificial pond and drink. So families of birds coming through his fence, and that's a way of not, incorporating and rewilding it in a way. And then also this humanist exceptionalism vertebrates the whole novel. We learn bits and pieces about intelligence, about all these different birds that all of a sudden he's aware, and he starts all these evening walks throughout his neighborhood, and that's where he starts spotting all of them.
And it's through this little boy that he ends up babysitting that he also becomes the voice of all these birds and somehow teaches Jill about their intelligence. Like, for example, the hummingbirds, even though they're smallest birds, they have exceptional memories. They even retain impression of every fowler they visited. Also, we learn about, in terms of finding how little humans are in regards to invertebrates in this planet, such as as insects, and really there is an evolution in Geu, in which he also develops this more symbiotic awareness that somehow resembles the debate within eco-critical studies from the awareness of the Anthropocene, then Capitalocene, and then the Symbiocene. There's many instances throughout the novel where it is debated how the ethical dimension of eating meat and also opposing animal cruelty in all these farms, as we also had in one of the lectures today. But again, this idea about deconstructing human exceptionalism by learning about the intelligence of all these different non-human animals. Also, the ravens are highly intelligent. Even the ants help each other. And then just getting to one of the most important parts of the novel, in which he realizes in his evening walks that there being a lot of birds are being hunted just by sports, and they're just not even used or eaten. They're just abandoned there, and that's when he really we find the true post-human evolution in the character. He actually decides, there is as this last quote here, as the weeks progress, he feels much more enraged about the situation, and then he's asking for advice. Then we find the normative, right, in this system, in which even if you report to the feds, there's always going to be narrowed down to a fine, because hunting, it really provides a lot of money. And so he uses his money to really find the best equipment he can have to be able to monitor who is hunting, or to able to cut that person. And then this is one of the moments in which he actually cuts his neighbor, the one that is actually killing the birds. And it's one of the climaxes of the novel, in which he actually is defending them as his birds. While he's doing this, he actually falls into an aisle of cactus, and he gets all these different he's spin all over, and then somehow he is how to say, he has like a toxic reaction, so he's delirating a little bit. But within this delirium, he's very clear in this interaction with the neighbor. Listen, Gary, you need to stop shooting my birds, as he says in the quote. Your birds? They're not your birds. Well, in a way they are, said Jill. Come on, you're fucked up, dude. Look at you. You should be in the ER because of the reaction he's getting out of the cactus. But, well, I've been looking for you because the birds are mine, and they're mine because I give a shit. I care about it, right? And this is the last quote of the novel, in which, after this encounter, he's really having all this reaction, and somehow is delirium, but at the same time, he has this catharsis moment, in a way, his enlightenment moment, in which he sees himself truly in a symbiotic relationship that all that exists. He sees that the separateness is always been an illusion, and somehow we have no beginning and no end, right? Because of this symbiotic. So just to finish, what we find here in this novel is a great invitation to interrogate this prevailing logic of domination. We find instances of analyzing anthroposism, specificism, and mostly to discover this hope in a conscious and responsible response to animal cruelty, because, as I say, it really is counter-narrating a lot of dystopias, a lot of hopelessness that we find in Clive fiction today.
Again, is trying to find a hope that somewhat those who are in a position of power can really have ethical grounding, moral grounding, and act. At the same time, it really interrogates how we have normalized this disconnection with the suffering of others through this hunting. And also, as I said here, the key for me in this post-human understanding of this different in human thought is that those who are in this situation of privilege that really criticize this white superiority and they really provide a voice in this ecocide and use their money, right, to actually have an impact. And again, this is in line with your developments in post-human theories about actually not just rejecting human logic, but embracing human logic, human values, human principles, sense of duty. And for me, it's very important to highlight that we need to be hopeful about human nature, a human race, especially those who of us who are in privileged positions. So just to finish, it's been eco-critical also because the need to reevaluate basic values of our societies through literature. And really, I think it really highlights the crucial role of literary expressions in redirecting this human consciousness. And to embrace the human and the non-human and fighting against human exceptionalism and animal cruelty. So, well, thank you very much. Sorry if I passed the time a little bit. So, thank you. Now we're going to move on to the Q&A. I'm told that we still have some time left, so don't worry about that. I would like, oh, I think I can see, I see myself, that's weird. So Coque, Leire, and Annalette are here as well. So if anyone in the audience has any question for them from the previous panel or for any member of this panel, podéis preguntarlas en cualquier idioma que queráis y eso. Hello, I have two questions for Clara. And the first one would be about the shift from the boy as a hunter to a so-called good nature boy, because when I think about good examples of boyhood and like boys with nature, I think about the Secret Garden and the person of Deacon, who is like the, and I wonder, can you tell if it's gradual, like there's this bad boy and it shifts to this animal whisperer, this tamer, in a sort of, like, tamer isn't the right word, but I mean the one who lives with the animals rather than reins them in a way. And this is the first question. And the second one is, I wonder if there is if there is a thing of emerging of the girl birdwatcher as a rightful performer of the act of birdwatching, meaning not as this person who is in defense, but who acts, yeah. This is the second question. Thank you so much. I really like your questions, especially because I was actually going to include a slide about the Secret Garden and about Dickon, the character of Dickon, but the presentation was way too long, so I had to cut out some stuff. So that's a great opportunity to talk about this. But I think that, yeah, Dickon is a great example, and the Secret Garden is already like early 20th century. So would be the result. I think it was a sort of gradual change, and not all boy characters were represented that way, far from it. But we do see, especially by the late 19th century, characters, I mean, very well-known texts like The Jungle Book, like Peter Pan, like the Water Babies, that's maybe less famous, but we have examples of boys living with animals or living with nature, and it's very much influenced by
these eco-pedagogical innovations that I mentioned about the nature study movement and progressive education, which really emphasized all the benefits that being outdoors in nature had for children. So, for example, there was the beginning of outdoor schooling, this encouragement of going outside and bird watching. And then we have texts like The Secret Garden with Dickon, which is, I mean, even for that period, I think that character is almost too good to be true because, because he even communicates with animals. He says that he speaks robin, like he knows how to imitate the sounds of the robin, and the robin sees him as not as a human, but as a sort of bird as well. So I think it's a really lovely image. And as for your second question, I don't know if you meant like representations of girls as bird watchers or as hunters, like boys have been represented before. Maybe I didn't understand. The question was more about because we were talking about boys, and I'm looking for examples of girls performing bird watching and nature watching, and I want to see rightful girls as rightful characters. And the first image about like Victorian and bird watcher or nature observer is for me Beatrix Potter. She's not writing about herself, but she has this certain kind of attention, right, to animals, to nature. And I think about her, but I'm curious, what about others, maybe, which I don't know. Yes, well, I've actually been working on a lot of women ornithologists, like the ones I've mentioned, that started this image of the woman naturalist and the woman who steps outside the domestic sphere with her binoculars and with her field notebook and notices birds and studies them. So she's a scientist, but not a scientist in the same way as men were doing scientific research, like, for example, killing animals. So there's this new approach to nature, or quite new, I think, that's based on the ethics of care. And that would be a more, it's more present in women's writing, in women's nature writing than in male nature writing. So I think that's interesting. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Do you want to, I think, or maybe that's, yes. Thank you for Okay, attending the sure. camera. Okay, so my name is Michał. I'm from the University of Warsaw, and I wrote my dissertation on discourses on nature and animals in Polish nature films. So I have a question or a comment to Clara, or just like I want to thank you for your presentation, which was extremely interesting and extremely also inspiring for me, because now I'm into like early nature films and into like these connections between like nature watching and hunting, and the hunting logic in film, in nature films, in 20th century representation, visual representation of nature and cinema, which is kind of based on the hunter's logic, and even and very man logic, and even Nico Tinbergen, like the father of like contemporary ethology, he wrote something about like the bird watching gave him the same sublime, romantic, like metaphysical feeling as hunting. This is like, and the logic of science and the logic of hunting, they kind of met in like photography and cinema, and kind of shaped our like the paradigm of seeing nature, kind of. So what I heard in the presentation was, it's like there was another way before, like 20th century visual culture, but it gone wrong somehow. And even I think about like the logic, not the ethics of care, but the discourse of care in the hunter's discourse, that they really, that there is a written study on that they really think they care on animals, like literal hunters nowadays. So this is so it's not a question, but it's extremely I'm like extremely grateful for that. Yeah, so maybe the question would be like, what gone wrong
Like, what do you think? Like, or is there this like, or this path like continue somehow somewhere? This stream of of care and non-hunter ways, non-hunter gaze towards the animals. So and then I have another question for Olympia, but maybe later, maybe I could answer. Oh, thank you so much. Thank you so much for your comments. They were very interesting. I don't know if I understood the question correctly. So is this about the ethics of care in hunting, or like, because there is a part of hunters' discourse that is supposedly about caring for animals, Yeah. and many hunters still say that they love animals, and they really like animals, and they actually know a lot about animals, so they see it as a way of, I don't know, like being part of nature maybe. So there are many different ways of approaching that, and actually some of the women ornithologists that I've encountered in my research, some of them actually, well, for example, Neltje Blanchan, who I've mentioned, she's very ambiguous towards hunting because she does denounce hunting in some texts. And then in other texts, she says that hunters are doing like amazing conservation work and that they really know a lot about birds, and that they should choose which birds to hunt. So some birds it's okay to kill and others not. So it really becomes quite complex. I don't know if that answers your question. Maybe I didn't understand the question Yeah, correctly. there was no question actually. I just wanted Okay. to. I'm just like inspired and moved, and I wanted to because there was a really like intense section, like your presentation kind of ended when like my interest begins, and there was really like something like went in a different way. Like I think that it was because of like the logic of hunting in photography and in the cinema later, which influenced like 20th century culture. So I see like the seeds of some alternative ways in this Victorian writing, and like women watching animals in a very different with a very different approach than men watching animals, which led later to what we have now, kind of. Thank Yeah. you. Yeah. Thank And you. thank you, Olympia, for your presentation. I'm also inspired, and I also don't have like a question, but maybe the question would be about like other animals in Dune, like the more deep desert mouse and the whole thing with the like human things around that. But also I'm thinking about the like the represent because you said something about the representation of the sandworms, but of course that leads to the question what is represented there, especially in the context of the factual animal. I'm referring to the conference from December, and from the like the your center studies, because obviously like sandworms are not factual animals. So are they animals? So it's also kind of connected with the third, I guess, the third presentation. Like, are dinosaurs animals in the sense that we think about animals, especially in the context of extinction? So this is like really like the view on the desert, extinction, and the dinosaurs. So it's really connected. So getting back to the question, and of course there. So other animals or the sandworms, they were created in CGI, probably there weren't even like animals like in the other representation or CGI representation of animals, in which there was like, I don't know, a raccoon there, or like an ape, in which was like kind of helped to create CGI animals. But of course there is like something represented, and there is something. Okay, I stop. Well, thank you very much for your comment slash question. So yeah, there are other animals in the whole
Dune universe, but I chose to focus on the sandworm because it's the more significant one. And of course, because of all of the symbols and all of the relationships they have with the humans throughout all of the books. But there are other animals. They are not. They are also native to Arrakis. For example, they have this species of bat that they mainly use as messengers because they don't have that technology to. They use them as technological tools. And then throughout the books, there are also instances of mergers between humans and animals. So you don't have the same animals that you would find on Earth. Sometimes you would find mutations of them. For example, the origin of the sandworms on the planet of Arrakis is not directly addressed. It is suggested that it's a form of, regarding to the factual animal question, it's supposed to be an earthworm species that somehow got to the planet of Arrakis and evolved and started changing the ecosystem of the planet. So, of course, you wouldn't find that kind of animal on our planet, but the uses that they give to this animal, you could find parallels with animals on Earth. For example, the way they use sandworms throughout the desert for transportation. Well, you have camels or horses. If you use them as weapons or as means of transportation in battles, you have, again, horses. They never eat them, that is true, but they have other animals that they eat. For example, they have this sort of pig that has mutated. It's not exactly as a pig, but that's the equivalent. So you do have instances of uses that we give to animals on Earth, but not exactly in the same way. You have the same symbolisms. We also have animals on Earth that are given totemic meanings, and you can see that reflected in Dune. So of course, that's also what I tried to convey in my presentation, that even though these are alien species and even though you cannot find them on Earth, you can understand the problems that their treatment entails and the political reasons that are behind all of that and the capitalistic approach. So I don't know if that answers your question. But yeah, that's what I would say in regards to the factual animal comment. I hope it answers your question. Thank you very much. Do we have any questions? Because I can't see the physical audience. Oh, yes, Clara. I have a question for Estíbaliz. No sé si prefieres que te la haga en español. Vale, perdón, que no lo había activado. Sí, porfa, prefiero en castellano, la verdad. Vale, sí, Lo, sí. lo siento. No. Yo te iba a preguntar, bueno, enhorabuena por tu presentación primero, que me Gracias, ha gustado igualmente. un montón. Gracias. Que no conocía ese texto y me ha parecido súper interesante. Y me ha llamado la atención lo que has dicho al final sobre una posible lectura ecofeminista, porque por lo menos en la literatura del siglo XIX hay muchísimas representaciones de animales como símbolo de la condición femenina, como ambos son víctimas del mismo sistema androcéntrico y en especial los pájaros se usan un montón tanto en la literatura como en el arte como símbolo de la condición de la mujer y de que está cautiva en su casa y todo eso. Entonces no sé si has visto algunas señales en ese texto de que fuese alguna referencia a la condición de la mujer en el siglo XVII o es algo que se podría considerar. Ya, yo desgraciadamente creo que es una lectura bastante actual que se le puede hacer. Porque, bueno, realmente, pues eso, siglo XVII, XVIII, bueno, en el XVIII ya parece que se va abriendo un poco la perspectiva, ¿no? A considerar a las mujeres como sujetos que sienten y que padecen, ¿no? Pero yo, desgraciadamente, y me gusta mucho el texto, además Cyrano de Bergerac, a mí me gusta mucho su obra, pero
me parece que es muy actual esta lectura. No veo, porque claro, luego la inscribe mucho en la ciencia ficción. Entonces, claro, esto es un capítulo muy específico, porque luego en todo lo demás está todo el rato criticando, pues, más bien a la monarquía, a la iglesia, habla mucho del proceso de cómo construye la nave. Entonces, eh, o sea, es un texto muy interesante, pero en ese aspecto de preocuparse de la situación de las mujeres, no lo veo. Me da mucha pena, pero no lo veo. Estaríamos forzando igual un poco. Sí, sí, pero creo que es una lectura actual y por eso me parece que es interesante poder cogerlo y aunque en su momento no tuviera esa intención el autor, creo que también está bien para repensar un poco, ¿no? Cómo estamos igual construyendo la narrativa actual. Entonces, bueno, creo que siempre está bien recuperar, ¿no? Pues eso, siglo XVII, XIX, que, en el XIX habrá mucho y cosas muy interesantes además para coger. Y sí, pero sí, desgraciadamente creo que no. Sí, como nos gustaría, pero Eso es. muchas gracias. Nada, a ti. Me dicen que tenemos una pregunta entre las personas que están presencialmente. No sé si alguien puede acercarle un micro. Así escuchamos la pregunta. Y después creo que para las 2:30 más o menos habrá que ir terminando, porque la gente que está presencialmente tendrá que ir a comer. Pero si hay más preguntas online, podemos quedarnos un rato más, ¿eh? Por eso no hay problema. Olaz no se oye, o sea, está muteado el micro. Vale. Gordian, nire galdera da olatuta niretzat. Bueno, mi esker egin dut den ikerketagatik. Eta nire galdera da, ea nola mugimendu antiespecistatik, osea, militantziatik, nola jarrai dezakegun estrategia bezala lobby hauek egiten dituzten ekintzak. Egiten zait, igual distante geratzen direla, osea, nola, al final, nola diskurtsiboki analizatu dezakegun militantzia esparruetan zein den haien diskurtsoa, kontuan izateko estrategiak antolatzen. Decía que mi pregunta era sobre estos lobbies que nos han explicado cómo funcionan, a ver cómo podríamos conseguir aproximarnos desde la militancia, desde el movimiento antiespecista, para tener en cuenta y integrarlo en nuestras estrategias para luchar contra la tauromorfia. Es que casco, porque voy a contar voy a responder casi directamente. La verdad es que una pregunta muy interesante y yo creo que es algo que nos planteamos mucho desde incluso el proyecto en el que estamos. Algo a mí que me inspira mucho es la forma en la que, por ejemplo, Laura, con los resultados de la industria de la experimentación, ha estado pues haciendo presentaciones del proyecto, acabamos con el especismo y asociaciones en Madrid, en la que, ya que esta investigación se está realizando en esta academia, pues poder colaborar, tener estos puentes y poder apoyar. En cuanto a herramientas específicas, a ver si rápido no sabría responderte por el proceso que es, pero sí que creo que podría ser interesante hablar de hacer colaboraciones, reunirnos y hablar pues, de estrategias que con la información que estamos consiguiendo pueden ser como de ayuda mutua, de ayudarnos también desde la investigación que estamos haciendo a ubicarnos desde la militancia las estrategias que hay y qué es lo que estáis planeando hacer y si de alguna forma podemos aportar algo, pues intentar hacerlo porque yo creo que, bueno, tal y como comentaba María a la mañana, lo interesante aquí es extender puentes y ya que este conocimiento se está trabajando y lo estamos explorando, pues que sirva para algo también que no se quede en esos artículos o en esos libros que, bueno, que tampoco igual puede que no lleguen a tanta gente. Gracias por la pregunta, es que casca. Muy bien, pues si no tenemos más preguntas allí, bien, ya se nos viene la hora un poco encima. Pues muchísimas gracias a las personas del panel anterior y a las 4 ponentes de este panel. Ahora vamos a hacer una pausa hasta las 4 menos cuarto más o menos y después nos vamos a juntar en el panel de descentralización del antropocentrismo.
en el último panel de la tarde, último panel de la conferencia que ya se está acabando. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros.